Así que bienvenidos, bienvenidas a esta clase específica de educación física. Esto es solo para docentes de educación física. El primer mensaje que quiero que os llevéis de este webinar es que te puedes sacar la plaza. De hecho, te vas a sacar la plaza y no es un, un pensamiento Mr. Wonderfuliano de si quieres puedes. Es un pensamiento ya desde la experiencia que llevamos, en mi caso desde 2018 ya preparando opositores de educación física y con la Academia de Movimiento Aprendo también 6 años y hemos visto de todo, perfiles de 25 años, perfiles como Judith de 46 años, de Ruth el año pasado en Madrid 37 años, el caso de Paolo, mi caso, Sandra, 25, 26, 27 años. No es la edad, te puedes sacar la plaza, va más, en muchas ocasiones va de estrategia. En la clase de hoy también, pues vamos a ver las reglas del juego que han cambiado y las reglas del juego que son, pues al final lo que el tribunal espera de ti en el año 2027 en cuanto a tema, en cuanto a supuesto, en cuanto a programación, en cuanto a exposición, y de ahí desgranar cuál es la forma más estratégica y más inteligente de prepararse una oposición tan subjetiva como es la oposición de educación y en particular la oposición de educación física. Y sin más dilación vamos a empezar. Imagino que la mayoría nos conoce, somos Academia Específica de Educación Física, en Movimiento Aprendo, y en este caso tanto ayudamos a opositores de educación física de primaria como de educación física secundaria. Y como esta clase no quiero que únicamente sea contenido, 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 sino también que tenga su parte inspiracional, quiero que veáis que se puede. Quiero que veáis que se puede y que se puede con mi caso en específico. Yo me saco la plaza en una preparación de 10 meses y no soy una persona aventajada ni con altas capacidades. De hecho, en magisterio hice magisterio y también hice ciencias del deporte. En magisterio suspendo varias asignaturas. No me cuenta ni la nota de magisterio para la media de las oposiciones. Empiezo la oposición y voy tremendamente perdido, porque me acuerdo de la academia que me hablaba de legislación, me hablaba de casos prácticos, me hablaba de órdenes derogadas, me habla de todas las casuísticas de los supuestos y el primer mes vivo entre frustración y entre este síndrome del impostor de que va a ser imposible, que todo el mundo va más preparado que yo. Y eso en 10 meses cambia. En 10 meses cambia, paso unos 310 días después, hago la exposición el último día y acabo sacando un 10. Lo que quiero decir que si yo pude, todos podéis, realmente todos podéis. Y creo que una de las claves en mi preparación fue la estrategia. Fui un estratega de la oposición, porque yo tampoco tenía ni ápice de experiencia docente, no sabía lo que pasaba cuando estabas delante de niños, niñas dando clase de educación física, no tenía ni idea. Entonces supe jugar muy bien el sorprender al tribunal desde el rigor pedagógico y desde la parte práctica. Y lo dicho, fueron 10 meses. De hecho, los primeros meses perdí muchísimo el tiempo entre preparadores que únicamente me leían las diapositivas y entre una academia que la verdad que si tuviera que volver a opositar, pues no repetiría. Pero lo dicho, que en 10 meses se puede hacer una gran preparación, que en concreto nuestra oposición de educación no va de codos solo. Aquí también vais a ver a lo largo de las diapositivas que es una oposición que va de impactar, va de cuidar mucho la parte práctica. Y visto que si yo he podido, suspendiendo asignaturas de magisterio y quedando de los mejores de uno de los tribunales más exigentes, que empezamos más de 100 personas y acabamos en la exposición unas 23 personas, vosotros también podéis. Dicho esto, ya tenéis la mentalidad adecuada de entender que se puede, que va más de método que ponerse a estudiar sin ton ni son. Vamos y vamos de nuevo al futuro. Y os quiero hacer una pregunta que me gusta bastante ponerla de manifiesto últimamente, que es la pregunta de qué vas a hacer cuando saques plaza de la mejor asignatura que existe. Y no es una pregunta retórica, os quiero leer en el chat. Vamos al futuro. ¿Habéis hecho la última prueba? ¿Ya comprobáis méritos? ¿Os saquéis la plaza? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿A quién se lo vais a decir? ¿Qué vais a sentir? O sea, quiero de verdad que experimentemos ese pensamiento y esa emoción, porque ya si nos dejamos llevar, nuestra mentalidad nos va a llenar de pensamientos imposibles, va a ser imposible que me saque la plaza, todo el mundo va más preparado que yo. Entonces, os lo digo, ¿qué vais a hacer cuando saquéis la plaza de educación física? Porque la vais a sacar. A mí me gusta mucho hablar de la frase de hay dos tipos de opositores, los que abandonan y los que sacan plaza. Entonces, os digo, los que estáis por aquí, que todos somos docentes de educación física, ¿qué vais a hacer cuando saquéis la plaza? Os leo.
Venga, os dejo un minutito. Quiero que escribáis. Ya tengo la plaza. ¿Qué voy a hacer? Sentiría un alivio enorme y un orgullo por no rendirme, Sara. Una ilusión tremenda para empezar a inspirar a mis alumnos. Llamar a mi madre, se lo diría a mi familia y amigos. Haría una gran fiesta con todos ellos. Celebrar que me ha tocado la lotería, irme de viaje, descansar. Sí, si una cosa da sacar la plaza, es paz. Enseñar para lo que he nacido, celebrar mi plaza, llamar a la familia, decir adiós a la cooperativa donde trabajo, dejar de trabajar de cosas que no me apetecen, ¿no? Dejar la hostelería, celebrar y llorar de emoción. Pues bien, esto que va a ocurrir, de verdad que va a ocurrir, que tenemos opositores que han empezado con muchos hándicaps, yo mismo que lo veía imposible y lo acabé haciendo, vosotros también vais a poder. Pues ya nos hemos sacado la plaza, ya sabemos más o menos cómo lo vamos a celebrar, ya sabemos también los motivos por quién vamos a opositar. Mucha gente hablaba de su madre, de su pareja. Vamos al futuro. ¿Te has sacado la plaza? ¿Te has sacado la plaza? Y vamos a ver por qué te has sacado esa plaza. ¿Por qué te has sacado la plaza? Pues mira, te has sacado la plaza porque has entendido que la oposición de educación física no va únicamente de estudiar, va de impactar. Va de impactar con un tema que realmente huele a patio, va de resolver supuestos prácticos y hacer pruebas prácticas donde se vea que sabes aplicar progresiones y donde entiendas y desgranes bien todo lo que tiene que ver con los elementos curriculares y con, como digo, con la propuesta práctica. Has entendido también que la oposición de educación física no va de sprints, de nada sirve. Esto es un patrón recurrente de los opositores que empiezan súper fuerte y a tope y duran 2, 4, 5 semanas. Porque una oposición no se saca en septiembre, no se saca en octubre, no se saca en esos primeros meses, se saca de manera constante y sobre todo en la recta final. También te has sacado esa plaza de construyendo el éxito porque has sabido avanzar con incerteza. Sobre todo la gente que no ha opositado nunca o que ya ha opositado, pues lo sabe de primera mano, que la oposición de educación física es un tipo de oposiciones en las que nunca te sientes preparado al 100%. No es una oposición que entiendas que puedes hacer tipo test y digas, mira qué bien voy, porque la media de los test que he hecho, como pasa en policía o como pasa en bombero, es de 9. Se tiene que dar muy mal si ahora viene un examen y no hacerlo de 10. En una oposición de educación física es tremendamente subjetiva. O sea, tienes que hacer un examen de desarrollo, que es el 50% de la nota en tema y en supuesto práctico, y luego un examen que es comunicando 1 hora o más. Entonces, vas a tener incertidumbre, vas a tener siempre la sensación de necesito un poquito más. Pero aún así, tienes que avanzar. ¿Y por qué te has sacado la plaza de construyendo el éxito? ¿Por qué lo estás celebrando ya? Porque has hablado en tu tema, en el supuesto, en la programación de aula, de patio, de gimnasio. Es decir, cuando has pasado las diferentes pruebas por el tribunal se ha llevado propuestas, se ha llevado gestión de aula, recursos, intervenciones didácticas no vacías dadas por una inteligencia artificial que a cualquiera le serviría, sino reales que el tribunal puede aplicar el día de mañana. Y algo súper importante, has sabido aplicar el concepto de excelencia. Has sabido mejorar cada semana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que has entendido que cada semana no te tienes que comparar con nadie, te tienes que comparar contigo mismo, contigo misma, ser un poquito mejor como opositor de estudio, de comunicación, de concentración, de lo que sea, e intentar no cometer el mismo error muchas veces. Así que digamos que son las 5 características que hemos de aplicar de forma concurrente en nuestra preparación de oposiciones de educación física. Y aquí otra de las preguntas y también parte de la motivación para opositar en serio en educación física. ¿Es un buen año para opositar? Y si era optimista al principio de deciros que hay dos tipos de opositores, los que abandonan y los que tienen plaza, tengo que seguir con mi optimismo y os tengo que decir que, bajo mi punto de vista, que no sale de una intuición y de intentar convenceros de nada, sino sale de la experiencia de que hablo con muchos opositores y ya son muchos años viendo patrones, os tengo que decir que es el mejor año a nivel histórico, es una oportunidad histórica para opositar, ojo, para opositar en serio. Y ahora os lo justifico y os lo argumento. Hablábamos en otra de las clases que coincidíamos, luego hablará también Paolo y va a aportar cosas bastante prácticas de gestión de aula y demás, pero coincidíamos que él había hablado con un presidente de tribunal el año pasado
y había coincidido que había mucha medianía, que era las oposiciones con menos nivel de los últimos años. Pero es que yo hablando, que seguro que os suena, con Ángel Pérez Puello, que he hablado varias veces, he tenido 2 entrevistas en el canal de Movimiento Aprendo, también, él coincidía, que también habla con muchos opositores, pero él también está en la universidad, que cada vez sí que hay unos pocos opositores excelentes, pero cada vez hay más medianía. Hay más opositores que lo quieren todo hecho, que se pasan de rosca con la inteligencia artificial y hay muy poco pensamiento crítico, no saben por qué llevan las cosas, ¿no? Yo es que sí llevo gamificación, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué contexto? ¿Qué solución estás proponiendo? Ah, no lo sé, me lo ha dicho mi preparador y lo llevo porque sí. También estamos en un momento, y esto lo sabréis, con más distracciones que nunca. ¿Y estas distracciones qué provocan? Pues dificultad a la hora de opositar. Y la oposición muchas veces te la llevas por pequeños detalles, detalles en los que sabes profundizar a la hora de aplicar bien la evaluación formativa, a la hora de hacer ver al tribunal que te sabes mover por una clase de educación física en un gimnasio, en un patio, a la hora que te sabes adelantar a posibles problemas a la hora de que todos trabajen en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un caldo de cultivo en el que se vienen años con bastantes plazas y no hay tanta gente competente, y os lo tengo que decir así. Hay mucha medianía, hay mucha gente distrayéndose que no es capaz de estudiar más de 30 minutos, hay mucha gente que se mete también a opositar a educación por la estabilidad y sin ningún tipo de vocación y se mete diciendo, "Buah, yo tengo 1000 horas, le voy a dedicar 1000 horas de estudio". Y la oposición de educación física me atrevo a decir que es la única oposición que más no es mejor, sino que mejor es mejor, que no se premia tanto el estudio, sino la calidad de cada una de las partes. Y por último, ahora veremos que yo empiezo en un tribunal con 100 personas, pero de esas 100 personas, el mínimo de esas personas, es decir, el porcentaje más bajo, te diría que va en serio. No hay tanta gente yendo en serio. Y esto, he empezado a ver métricas de diferentes comunidades, y os estoy hablando de oposiciones de educación, y he sacado métricas de Castilla y León, de Madrid, pero serán muy similares en el resto de comunidades. Estos son datos que yo he sacado de estudios que se han hecho, como digo, en Castilla y León y Madrid. No son datos que me invento para deciros, opositar! No, no, para que veáis también lo que nos enfrentamos en el tribunal, y también esto le servirá a gente que oposita en breve. Que yo cuando empiezo en un tribunal con 100 o 120 personas y digo, de cada 15 personas hay una plaza. Claro, pero vamos a desgranar cómo está el asunto. Hay 100 en mi tribunal. Ya tenemos que empezar con que 15 o 20 es muy posible que no se presenten, por lo que sea. Se han inscrito porque sí, tienen otras cosas, lo ven imposible, han abandonado con todo el estrés, por salud mental se lo han dejado, ya hay menos competencia. Perfecto. Hacen el primer examen, entre 80 y 85 de los 100. ¿Cuántos pasan la primera parte? Pues de media te diría que entre 20 y 35. Claro, si pasas la primera parte de tema y supuesto práctico, es que ya te estás predisponiendo y te estás postulando como, ojo, que la plaza está más cerca que nunca. Claro, pasas a la primera parte y ya te la estás jugando todo en una exposición, no tanto en una entrega del documento. Y en esa exposición pues verás en el momento en el que estamos que mucha gente delega su capacidad comunicativa en una inteligencia artificial, no hay tanta gente excelente haciendo una exposición realmente buena. Entonces estamos hablando entre 5 o 10 de los 100 que han empezado que hacen una exposición realmente buena. Buena, ¿eh? O realmente buena. Pero la gente que va en serio y que cuida todos los detalles y que ha entendido las reglas del juego de la educación física, en este caso, me atrevería a decir que es entre el 2 y el 5% de opositores. Entonces, si yo voy en serio, si yo entiendo que prepararme a educación física no es únicamente, y esta frase es de David Ortiguela que dice, en educación, llamar innovación a cualquier novedad es un error. Innovar no es hacer solamente algo nuevo, sino transformar el contexto en el que se aplica. Sin impacto real no hay innovación, solo entretenimiento pedagógico. Entonces, no hay tantos docentes de educación física que sepan innovar. Hay muchos docentes que dicen, voy a innovar usando una aplicación de retos saludables donde el alumnado registra sus pasos diarios y gana puntos por participar. Genial. Ese ejemplo práctico me sirve para cuando oposité yo en 2018, que todo parecía innovador, pero es un ejemplo práctico que lo puedes hacer tú, lo puede hacer fulanita, lo puede hacer menganito que ha comprado una programación o lo puede hacer ChatGPT. Sin embargo, si yo dibujo un problema y quizá innovar no es tan sexy, pero digo, en una clase donde varios alumnos evitan participar y no hacen ningún tipo de actividad física,
porque se sienten incompetentes, se crea una unidad llamada Mi cuerpo también progresa. Y unes esa aplicación de retos saludables con un modelo pedagógico a una competencia y a un problema que dibujas en el aula y solucionas con tu parte práctica. Entonces, lo dicho, mucha gente que va a parecer que oposita bien, pero no hay tantos buenos docentes en educación física, porque os vais a encontrar esto en los pasillos cuando opositéis. Os vais a encontrar que todo el mundo parece que innova, todo el mundo parece que va súper preparado, pero no lo olvidéis, no lo olvidéis. Hemos visto métricas, tenemos muchos contactos. Esto lo hemos hablado mucho y lo vemos en opositores. Son oposiciones con menos nivel de los últimos años. Que todo el mundo dice que gamifica, lleva a cabo aprendizaje cooperativo, lleva a cabo inclusión, o lo tipo de, me he formado mucho en aprendizaje cooperativo y lo voy a llevar en educación física. Ya, pero es que el aprendizaje cooperativo con el que te formas quizá de las estrategias de Johnson Johnson, que en un aula pueden funcionar porque hay más cosmos, hay más tranquilidad, en educación física no tiene nada que ver. En educación física tú te tienes que ir a los modelos pedagógicos de referencia, lo que hay de evidencia al respecto y ver cómo la aplicas específicamente para que todos cooperen, que no tiene nada que ver aplicar una metodología activa en el aula que en el patio o en el gimnasio. Entonces, entendido esto, os quiero decir algo, que vamos a opositar también, no solo contra la copia de la copia de la copia, sino también con esto, con gente, y cada vez están creciendo más las empresas que te lo dan todo hecho, o la gente que lo hace todo con inteligencia artificial. Y tiene temas correctos, temas que cumplan, porque las programaciones ahora todo el mundo va a cumplir, pero lo que no se imposta es el tipo de opositor que eres cuando la inteligencia artificial no está delante. No está delante. Y eso es clave. Entonces, si tú no trabajas tu tema y no lo personalizas con buenos ejemplos, y ahora luego veremos también propuestas para el temario, pues va a sonar correcto, va a sonar genérico y el tribunal no lo va a comprar. Y también, no es que he cogido supuestos prácticos de Internet y he cogido supuestos prácticos inconexos a través de ChatGPT me ha hecho no sé qué, también hechos. Luego te plantean una propuesta real, has sonado correcto, has definido todo, pero es que en la vida real no está una inteligencia artificial. Lo mismo con la programación, lo mismo con la exposición. Hay una cantidad de opositores, yo os diría un porcentaje altísimo, que sin inteligencia artificial no sabría opositar. Y en este caso, yo tengo de referencia a Pablo, que Pablo este año nos va a ayudar también con la preparación de oposiciones. Le hago una entrevista que se saca a la plaza en 2025, en su caso en Asturias, y le dije, ¿cuál ha sido una de tus claves para que la programación en su tribunal, creo que hubieron solo 2 plazas, o sea, una barbaridad, un tribunal súper exigente? Y le dije, ¿cuál ha sido la clave de tu programación? ¿Por qué piensas que sacaste plaza? Para que la gente que te escuche pues se lleve patrones de éxito. ¿Sabes lo que me contestó? No he utilizado la inteligencia artificial. Mi programación está hecha desde el inicio hasta la conclusión por mí. Sabía cómo innovar, sabía argumentar. Si hablaba de problemas de convivencia, sabía defenderlos, porque no me había dado el ejemplo Gemini, ni Claude, ni ChatGPT. Yo había buscado los ejemplos, los había hecho míos. Claro, yo aquí tampoco hemos de entender en qué momento jugamos. Tampoco os digo que no utilicemos la inteligencia artificial. De hecho, dentro de la academia hay un módulo concreto de inteligencia artificial aplicada a oposiciones que os decimos cómo utilizarlo, pero no la utilizamos a modo de déjate tu cerebro y que la inteligencia artificial lo haga todo, sino lo utilizamos mucho más como tutor socrático para pelotear, para adelantarme objeciones, para opositar mejor, para como ayuda en el estudio, pero nunca quitándole esfuerzo a la oposición, porque hemos de entender que yo voy a memorizar los temas mejor si los personalizo y son míos. Yo voy a memorizar mejor los temas si estoy incómodo con ellos, es decir, si evoco, si hago simulacros. Yo voy a saber defender supuestos prácticos no porque me los haga una IA, sino porque he hecho y he sabido categorizar y tengo un banco potente de supuestos prácticos. Yo voy a saber comunicar una exposición si he trabajado ese ensayo y entiendo por qué llevo cada una de las partes de las unidades didácticas. Entonces, es clave, es clave. Y contra esto también vais a opositar. Y la verdad, por eso digo que es un momento histórico. Va a haber muchos opositores zombies, opositores construidos por ChatGPT que no son competencia, que no son competencia. Y mirad, esta es otra de las frases que me encanta, si me seguís un poco, pues continuamente lo hago ver, ¿no? Que el tribunal cada vez busca menos esta pirotecnia educativa, que suena muy bien, pero como digo, la innovación en ocasiones no es sexy.
Es importante reflexionar sobre la pirotecnia metodológica que inunda la educación, propuestas vistosas que alimentan el ego, pero poco aportan al avance colectivo. Menos espectáculo y más pedagogía con sentido. Y aquí, mirad, mirad. Esto es lo que se ve muchas veces en redes, ¿no? Este tipo de publicaciones dan muchos likes. La palabra neuroeducación, la palabra escape room, insignias, gamificación, pedagogías del siglo XXI, escape rooms, todas estas cosas que seguro que habéis escuchado. Y también estamos viendo un patrón con los miembros del tribunal de que opositores, pues que son pura pirotecnia, que sueltan de todo, pero a la vez no dicen nada. Aquí esto es un poco una hipérbole, ¿no? Una hipersecuencia competencial transmedia, neuroemocional, gamificada, interdisciplinar, pero no me estás diciendo nada. Estás calentándome el cerebro, pero luego no me estás diciendo nada. Es una innovación de puro ego, que en Instagram te da muchos likes, pero en la vida real, pues entiendes que no funciona. Seguro que os suena frases del tipo: he convertido mi unidad de condición física en una experiencia inmersiva con códigos QR, avatares, retos gamificados, insignias digitales y una narrativa de superhéroes. El alumno va desbloqueando misiones, sube de nivel y completa un pasaporte interactivo con recompensas visuales. Claro, aquí me has vendido el oro y el moro, pero no sé con qué elementos curriculares está conectado, no sé cómo lo aterrizas en el aula, no sé por qué esto va a motivar a los alumnos, no sé los problemas que me encuentro con la gamificación. Sin embargo, si yo me voy a cosas sencillitas, que luego veréis también el caso de éxito de Sandra, que no hizo nada espectacular, simplemente se centró a que se entendiese su gestión de aula, a evaluar a los alumnos para que se implicasen. En una unidad de condición física yo no llevo una experiencia inmersiva, pero yo he detectado que el alumnado no sabe regular su intensidad y que toca correr o que toca hacer algún juego que requiere estar 10-15 minutos y los 2 primeros minutos genial, pero luego se convierte en 13 minutos en los que 5 no hacen nada, 4 están cansadísimos, 3 se van a beber agua y dices, vale, dibujo el problema, de ahí sale la situación de aprendizaje y el problema es que quiero ayudar a mi alumnado a regular la intensidad y en vez de hacer una situación competencial transmedia, voy a aplicar una escala de esfuerzo autopercibido, voy a registrar las sesiones y voy a adaptar según el punto de partida. Y para eso me ha permitido entender la evaluación diagnóstica. Y en cada sesión voy a terminar con una breve reflexión, donde voy a ver cómo me he regulado, cómo me he sentido, qué ajuste he necesitado para volver a la actividad con más intensidad. Y esto no es sexy, pero ¿sabéis qué? Es algo que ocurre cuando se da educación física. Desde los más pequeñines de 6 años hasta también los adolescentes que empiezan como miuras y esa energía te dura 1 o 2 minutos. Entonces, no estoy haciendo nada de esto, pero estoy hablando en ese lenguaje del tribunal que tanto requiere, que es, me está hablando de la vida real. Y esto es clave. Entonces, ¿qué busca el tribunal? Pues el tribunal busca esto, que no es sexy, pero es lo que busca. En educación física lo decisivo siempre se ve, o sea, no siempre se ve, porque son agrupamientos, son las tareas, es el clima de grupo, es la competencia percibida. Ahí se da el aprendizaje real. Pero claro, esto no es intuición, esto no es simplemente, mira, voy a aplicar esta metodología activa. Esto va de formación, de reflexión, de mirar a la evidencia científica. ¿Y cuál es la evidencia científica o donde más se estudia, en nuestro caso de la educación física, para enseñar mejor? Pues en este caso son los modelos pedagógicos, es la evaluación formativa, es cuando voy a trabajar la educación emocional, es el programa Ruler. O sea, hay métodos probados en los que si yo aprecio mi profesión, que es la docencia de educación física, tengo que mirar ahí. Como los médicos miran la evidencia y cada vez vivimos más y vivimos mejor en ese caso, si comparamos 20, 25, 30 años. Entonces, esto es lo que quiero que cuando construyamos la oposición se vea en todo momento. Esa gestión de aula, cómo me muevo en el patio, cómo creo un clima de grupo positivo, cómo hago que mis alumnos se sientan competentes del principio, cómo ataco esa inclusión no únicamente mirando al niño que tiene discapacidad motriz, sino también a la niña que repudia el deporte o a los adolescentes que no hacen nada de actividad física porque están todo el día, van del colegio a la pantalla, de la pantalla a dormir y de dormir al colegio, al instituto. Entonces, eso es lo que está buscando el tribunal. Y se tiene que ver en cada una de las partes. Y también os voy a acercar ahora, vamos a ver, el tema de los ejemplos prácticos, ¿no? Que también está bastante estigmatizado y yo creo que ha evolucionado y mucho. Entonces, yo tengo que pensar en el temario
parte todo, y ahora os hablaré también del caso de Fernando, que yo tengo que hacer un temario para que el tribunal lo lea, para que el tribunal lo perciba. Es decir, un temario donde se vea, en cierta manera, el patio. Y eso no va de soltar ejemplos prácticos. Las oposiciones, insisto, se han profesionalizado, pero ¿por qué? Porque cada vez hay más información, es más posible que el tribunal vaya más preparado y hay más recursos a nuestro alcance. Y eso, por un lado, hace que haya unos pocos opositores muy preparados y nosotros tenemos que aspirar ahí, a los opositores que van tremendamente preparados, y luego hay otros opositores que, incluso con toda la información del mundo, pues van a seguir teniendo los problemas de es imposible que haga nada porque no saben cómo prepararse con sentido a la oposición. Pero lo que quiero decir es que tú se te puede plantear este tema de salud y cuando yo oposité, de hecho me salió un tema de salud también, me lo llevé y saqué muy buena nota porque supe poner ejemplos prácticos. Pero yo me llevo ese mismo tema a día de hoy y os aseguro que con la competencia que hay, estoy fuera. Estoy fuera. ¿Por qué? Porque yo solté ejemplos prácticos, pero sin ningún tipo de contexto. Yo puse el proyecto saludable que vi en un blog de educación física, el frutómetro típico, yo también hablé del descansos activos mediante ejercicio físico y lo soltaba ahí. Soltaba como una lista de ejercicios, ¿no? Luego también veremos en supuestos prácticos que mucha gente se piensa que va a sacar buena nota porque hace un supuesto y suelta una lista de ejercicios o de juegos o de actividades sin ningún tipo de coherencia, sin ningún tipo de progresión y se piensa, yo es que he dicho 10 actividades. Ya, pero es que igual con 3 actividades con buena progresión es lo que está buscando el tribunal. Entonces, claro, ya estamos compitiendo con gente que utiliza ChatGPT o con gente que vende el temario, etcétera, que va a tener un temario con ejemplos prácticos. Y va a haber mucha gente que, de hecho, una pregunta recurrente cuando busca la gente academia que nos viene, una de las preguntas que yo siempre digo que se equivocan, porque pienso que no es lo fundamental el tema, luego también veremos ejemplos al respecto, es, ¿está el tema ya listo para estudiar y que no tenga que hacer nada? O sea, con ejemplos prácticos y que no tenga que hacer nada. Y decimos, sí, hemos trabajado y llevamos muchos años mejorando los temas y está resumidos con las hojas que te piden el examen y que puedes escribir y con ejemplos prácticos, pero yo te recomiendo que lo personalices, que lo hagas tuyo, que los ejemplos solo puedan ser tuyos, que conecten con tu identidad docente, que conecten con el proyecto educativo de donde te vayas a presentar y del centro educativo con el que vayas a ir, que conecten con tu decreto, con la orden, que siempre hay ciertos matices. Ahí está la clave, ahí está la clave, porque ejemplos siempre va a haber. Todo el mundo va a llevar ejemplos, eso lo dice todo el mundo. Y ya lleva mucha gente divulgando un montón de años. Lo que quiero decir es que mi tema de salud en 2018 me dio un 10 porque tenía ejemplos, ahora si volviese a opositar, el tema no basta con ejemplos. Tiene que llevar, entre otras cosas, pues hablar del proyecto educativo del centro y hablar de las líneas de actuación pedagógica del centro. Además, hablar de qué modelo pedagógico llevó a cabo relacionado con la salud. Además, hablar de unidades didácticas de salud de forma transversal, porque la salud al final es uno de los temas más importantes y tenemos que trabajar de manera recurrente todo lo que tiene que ver con hábitos saludables. También tengo que hablar, ¿por qué no?, ejemplos conectados de cómo implico a las familias para darle continuidad. Hablar de cómo hago que no solo dentro del horario escolar, sino fuera del horario escolar, puedan llevar a cabo esas propuestas de salud. Entonces, la salud ya no la trabajo como una actividad aislada, sino como una línea pedagógica del proyecto de mi centro, conectada con el bienestar físico, emocional y social. Entiendo también las diferentes vertientes de salud y pongo ejemplos concisos. Incluso hablo de mi unidad didáctica transversal, basada en el modelo de estilo actitudinal. Incluso hablo de aprendizaje-servicio, cómo a través de descanso, alimentación, movimiento, uso de pantallas, pues lo conecto para intentar cambiar esos hábitos a otra clase. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Cualquier opositor dice, hago una actividad relacionada con el salud, pero el realmente bueno es el que cuida los detalles, el que habla de su centro educativo, el que habla de unidades didácticas transversales, el que habla de modelos pedagógicos y cómo los utiliza, el que incluso se mete a hablar de modelos pedagógicos y entiende cuáles son los más consolidados, cuáles son los modelos fuertes y cuáles son los menos estables, pero aún así los tiene en cuenta. Ahí está la clave, ahí está la clave. Y obviamente, pues por el camino, que si hablo de salud, tener una buena introducción, tener una buena conclusión y incluso el buen opositor, y aquí pongo de ejemplo que tenéis su entrevista en el canal de Movimiento Aprendo, de Fernando Pardos, que sacó la plaza hará un par de años, se preparó 2 años vista
Y el primer año, Fernando se dedica únicamente a personalizar los temas. Y digo, ostras, ¿cómo que personalizar los temas? Y él pagó la preparación completa y de hecho venía a las clases, a todo, pero dice, yo este año voy a personalizar todos mis temas y los voy a dejar perfectos. Claro, él personalizaba un tema. Imagínate que hablábamos de actividades complementarias y personalizaba todos los temas que están relacionados con actividades en el medio natural, pero claro, sacaba ahí unidades didácticas que le servía para su programación, sacaba aquí un repositorio de posibles preguntas que le podían hacer relacionadas con las competencias y los saberes básicos de actividades en el medio natural, y se dedicó a personalizar los temas desde la parte práctica, pero de manera ramificada, sacar un montón de posibles supuestos prácticos, sacar un momento de programación, y yo hablando con él, que tenéis la entrevista en el canal, como digo, él dice que le costó muy poco estudiar los temas, porque tenía tantos ejemplos prácticos, tantas conexiones concretas, que eso le sirvió para desde la parte práctica tener un bagaje espectacular. Entonces, ahí es el opositor. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer el opositor en el momento que estamos. Y claro, hemos hablado del temario, cómo a través del temario se puede hacer una gran oposición, ya no soltando ejemplos y listas de actividades y juegos, sino contextualizándolo y siendo coherente, pero me tengo que ir para mí a lo que es la parte central de una oposición de educación, la parte que más se descuida, sin lugar a dudas, que es la parte del supuesto práctico. Es la parte del supuesto práctico. Y nosotros, que estamos también muy metidos en las redes sociales y vemos también mucha gente que hace cursos y hace promesas y regala guías y regala estructuras, etcétera, etcétera, se vende que los supuestos prácticos se manejan con una plantilla cerrada de, no, te doy en la plantilla la estructura de un supuesto práctico y puedes resolver cualquier supuesto práctico. O mira, te doy mi supuesto práctico resuelto y con ese ya verás que lo que te salga lo vas a hacer perfecto. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Os decía que para mí el supuesto práctico es de las partes más importantes de la preparación de oposiciones, porque una persona que se dedica a hacer muchos supuestos prácticos, pues va a tener grandes ejemplos en los temas, de manera inevitable. De hecho, tú puedes centrarte de, mira, me voy a hacer bueno en los supuestos prácticos de los deportes, y ahí por el camino me desarrollo en los típicos modelos de comprensivo del deporte y modelo pedagógico de educación deportiva, y eso me permite también tener una buena metodología en mi programación y tener unidades didácticas relacionadas. Entonces, creo que alguien que de verdad le da el protagonismo que requiera el supuesto práctico, se va a hacer muy bueno en la oposición, pero no de esta forma, no de esta forma de, con una plantilla, con unos supuestos resueltos y con atajos de, dame el supuesto que salió hecho el año pasado, se va a sacar plaza. No, para nada. Supuesto práctico es el gran filtro y no hay atajos, como en la vida, en cualquier cosa que se precie a la hora de conseguir, pues vas a necesitar esfuerzo. Y para hacerte bueno en el supuesto práctico, además de tener una estructura que te facilite, pues si en algún momento dado se te complica, pues como he dicho, lo primero de todo, no tienes que soltar una lista de actividades o una lista de juegos incoherentes. El tribunal va a valorar mucho en el supuesto práctico todo lo que tiene que ver con progresiones. Cuando he preparado supuestos prácticos, siempre le recomendaba a los opositores la pregunta, o más bien la cita, que les servía para hacer buenas secuencias didácticas de evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado. Entonces, yo lo que hago en el supuesto es crear una serie de actividades, juegos, dinámicas, lo que queráis, donde mediante progresiones hago o les hago un viaje a mis alumnos para que cuando lleguen al producto final, al problema que me plantea el supuesto, toda la clase esté preparada. Y toda la clase hablo de, en mi supuesto práctico me salió una chica que iba en silla de ruedas, un chico con síndrome de Down y un alumno TEA. Pues toda la clase con sus particularidades y estos alumnos en concreto, cuando lleguen a la actividad deportiva o a la propuesta que me planteen, pues que puedan desarrollarse. Entonces, en el supuesto práctico, de nuevo, el tribunal quiere recursos prácticos, que se imagine que se vea en el patio. También quiere que el alumnado diverso participe. Y dentro de educación física, de nuevo, no es la etiqueta, sino es el alumnado que es sedentario, es el alumnado que no tiene ningún tipo de experiencia motriz fuera del horario escolar, es el alumnado que tiene sobrepeso, es el alumnado que tiene repulsión por unos cuantos contenidos del área de educación física, es el alumnado que hace deporte todos los días. En el patio no para de moverse, de jugar al fútbol, hace tenis, hace de todo. También ese alumno necesita un estímulo particular.
Entonces, yo tengo que entender que en el supuesto, que en la metodología, tengo que hablar para todo ello, porque es lo que se encuentra el tribunal en su día a día. Tú piensas que el tribunal no son jueces o no son inspectores de Hacienda, el tribunal son docentes de educación física. Y si algo les motiva para que os pongan buena nota y para que os escojan y para tener ese sesgo de reciprocidad, es que se lleven cosas de vosotros, se lleven cosas de recursos, propuestas y demás. Entonces, por también acotar, a nivel de supuestos prácticos, además de lo que os he comentado, sería muy importante que tuviéramos en cuenta estas cinco ramificaciones. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con organización. Cuando estoy hablando en supuesto práctico, pues se tiene que ver cómo me muevo en el espacio, cómo hago agrupamientos, qué hago si algo funciona mal. Progresiones, en un supuesto práctico, si algo está viendo el tribunal, es que sea realista, entonces se tiene que ver una progresión. ¿Cómo llegas a un alumno que rechaza la actividad deportiva o rechaza los juegos o prefiere estar en clase a que pueda disfrutar o al menos que pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje? Recordad que no somos monitores de ocio y tiempo libre, no solo es disfrute, el disfrute siempre tiene que ir anclado a un desarrollo cognitivo o social. También el apartado interdisciplinar, el área de educación física da mucho juego, si nosotros la entendemos, para coordinarnos con otras especialidades. Creo que sin duda, como hemos visto, el área de educación física es de las áreas donde más diversidad nos vamos a encontrar, porque en el aula muchas veces la diversidad es, no, es que no entiende bien lo que le digo, pero es que aquí nos encontramos también mucho el componente social, el componente emocional, la repulsión a ese propio contenido, la vergüenza, cosas que en el aula, en un terreno mucho más controlado, no ocurre. Y también tengo que controlar pues, todo lo que tiene que ver con proyectos de centro, con diferentes planes que cada vez están preguntando más. De hecho, los supuestos prácticos, otra de las recomendaciones que estamos viendo en los últimos años, ya recuerdo en diferentes comunidades que te han preguntado directamente cómo aplicas un modelo pedagógico. Y por eso es tan importante y hablamos de manera recurrente en el modelo pedagógico. Y ahí, en esa parte práctica, yo ahora sí que le quería dar paso, que os va a explicar toda esta parte más práctica y cómo prepararse la oposición desde la parte práctica, a Paolo, que no lo he presentado, pero también forma parte de Movimiento Aprende y bueno, ahora va a estar en un ratito también compartiendo todo eso. ¿Estás por ahí, no, Paolo? Sí, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye y se te ve perfecto. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Diego, yo soy Paolo. No sé si nos conocéis a los que habéis llegado hasta esta clase por otras vías, como el podcast, YouTube, Instagram. Me gustaría saberlo, de verdad, en el chat, desde cuándo nos seguís y si realmente veis todo aquello que intentamos aportar a través de las redes. Porque lo que tratamos en esta clase, precisamente, es ser transparentes a la hora de todo lo que mostramos a nivel de identidad docente, de cómo comunicamos y cómo intentamos divulgar todo esto sobre oposiciones y ser mejores docentes en cómo luego lo volcamos todo en la academia para realmente que el opositor tenga una buena nota. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos muy claro, y voy a recoger muchas de las cosas que ha dicho Diego, pero las voy a transferir a realmente cómo, repito, lo hacemos realidad dentro de las clases de la Academia de Educación Física, para que, vuelvo a repetir, no es una cuestión de ser únicamente buen opositor, es decir, entender las reglas y ser un alumno académico, es decir, un alumno que en la universidad pedía los temas o los apuntes a sus compañeros o los materiales ya hechos para poder vomitarlos, sino que al final lo que estamos haciendo es intentar ser docentes. Y ser docente implica una serie de habilidades que evidentemente también las van a saber ver el tribunal dentro de la oposición. Entonces, lo que voy a hacer es recoger un poco lo que estaba diciendo Diego y cómo nosotros lo tratamos en clase. Porque la pregunta que veis en pantalla tiene un poco de trampa. La realidad es que la parte de, o sea, la oposición de educación física no tenemos que empezarla a preparar desde la parte práctica, sino que realmente lo que tenemos que hacer es prepararla desde la base. Y la base es todos esos conocimientos que impregnan y que están presentes en un docente en el día a día. Es decir, la evaluación, la metodología, la atención a la diversidad, la gestión de aula, la ley, entender bien el decreto, entender la LOMLOE. La LOMLOE que nos está pidiendo que tengamos que hacer situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta, muy importante, la realidad no solo del grupo, sino del entorno y de los proyectos que pueda tener el propio centro, de las inquietudes que tenga ese equipo directivo y que vaya a demandar esa participación y acción por parte de los departamentos. Eso es la LOMLOE y cuando nosotros hacemos esta programación desde la educación física, tenemos que saber controlar un poco, repito, esta LOMLOE, luego el decreto y luego todos estos aspectos que, repito, que tiene que tener un docente
y más ahora en el siglo XXI, y como bien dice Diego, con todo esto que antes no servía, pues ahora sí que es súper importante ser muy concreto. Entonces, como digo, el primer nivel es ese. Entonces nosotros desde la academia, ¿qué es lo que hacemos? Que luego lo mostraré con algún ejemplo de algunas diapositivas de una clase tipo de nuestra academia, para que se vea que esto realmente es lo que hacemos real. Muy bien, lo que tenemos que hacer es, lo primero, saber detectar qué modelos pedagógicos son los que importan y los que tienen más evidencia dentro de la educación física y luego trasladarlos con un sentido pedagógico a nuestro grupo, ¿vale? Entonces nosotros cuando montamos una clase, lo que hacemos primero que todo es ver si vamos a tratar una serie de temas, esos temas, cómo los vamos a trabajar con elementos diferenciadores como autores recientes, libros, por ejemplo, de iniciación deportiva de hace pocos años para transferirlo y destriparlo a la hora de que vosotros como opositores sepáis entenderlo para luego memorizarlo mejor, pero es que luego no se queda únicamente en los temas, sino que tocamos los modelos pedagógicos más correctos para trabajar ese tipo de deporte o ese tipo de contenido, para que a partir de ahí, a través de este estudio del modelo, podamos salpicarlo al supuesto práctico en caso de que nos salga algo de ese tipo de contenido y evidentemente a la situación de aprendizaje, que es donde nosotros dentro de la misma clase mostramos ejemplos de supuestos resueltos de ese modelo o situaciones de aprendizaje completas. Y esto es lo que vamos a ver luego, pero que se vea claro, que es lo que quería decir, que esta base que nosotros intentamos ya formar desde la propia clase y también desde las formaciones internas, que luego Diego también nos explicará qué es esto de las formaciones internas, lo que intentamos hacer es que no solamente seáis buenos opositores, sino que seáis buenos futuros docentes. Yo tengo una reflexión que me parece que es bastante acertada, que es que un buen opositor, entendiéndolo como un alumno académico que estudia, que replica, que sabe lo que hay que hacer, puede no ser un buen docente, pero un buen docente, cuando realmente se forma en todo lo que acabo de decir, sí debería y sí se transferirá a ser un buen opositor. ¿Por qué? Porque realmente el tribunal va a ver, vamos, enseguida que estás hablando en sus códigos. Porque al final el tribunal puede entender más o menos de metodología, más o menos de evaluación, pero lo que entiendes seguro es de los problemas del día a día y que tus soluciones realmente puedan ser realistas a los problemas que existen y compartimos todos. Luego, hablando de esta base de conocimientos que intentamos meter en las clases, luego estaría la coherencia. Es decir, yo con todo este conocimiento, ¿cómo diseño una secuencia didáctica de una situación de aprendizaje de deportes? Bueno, pues ahí es cuando nosotros vamos con el soporte continuo que tenemos y con la corrección de las diferentes situaciones de aprendizaje que os pedimos dentro de las tareas, vamos a decir y vamos a guiaros cómo esa secuencia puede tener sentido al contexto en el que tú estás programando. Eso lo más importante, que sea coherente, ¿vale? Coherente en el que ese contenido con ese contexto se aplique bien ese modelo o esa evaluación o esa atención a la diversidad. Luego tendríamos también que tener muy, muy claro, y esto es una brújula, también lo ha comentado Diego, que son las reglas del juego. Dependiendo de la academia, obviamente, de la convocatoria con la que tengamos de referencia, las reglas del juego son súper importantes. Yo, de hecho, aquí me he apuntado algunos criterios de calificación del tribunal, en este caso, de la defensa de la situación de aprendizaje de una comunidad en concreto, que en este caso es Andalucía, pero porque es muy concreto y por eso lo he cogido. Y es que al final, cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, una situación de aprendizaje, o cuando personalizamos un tema, o cuando hacemos un supuesto práctico, obviamente nosotros como academia tenemos en cuenta esos criterios de calificación. Pero lo que quiero decir es que tenéis que tenerlo todo el rato presente, como una brújula, esos criterios. Porque al final, en lo que es la defensa de aprendizaje, por ejemplo, me he apuntado algunos criterios dentro de la rúbrica del tribunal, que ponía, por ejemplo, descripción detallada de la secuencia y que sea coherente. Uso de recursos diversos. Medidas generales y específicas de la atención a la diversidad. Es decir, aplicar bien el DUA. Instrumentos de evaluación coherentes, adecuados y variados. Y desarrollo, por ejemplo, de las actividades, todas las actividades dentro de esas sesiones. Entonces, como estáis pudiendo ver, el tribunal al final va a evaluar de cosas muy concretas y cuando diseñéis esa situación de aprendizaje, ese tema o ese supuesto, tenéis que tener esto como brújula para no dejaros nada en el tintero. Y esto es también, repito, muy importante. Luego tendríamos, obviamente, lo que yo llamo mentalidad de la Mama Mentality, ¿no? Que decía Kobe Bryant, que es la mentalidad de mejora constante. Aquí hay una cosa que nosotros intentamos mitigar con este tipo de clase que os comentaba antes, que es que hay una cosa que hay que hacer, es decir, hay que accionar constantemente para ir viendo dónde tenemos nuestros eslabones débiles y evidentemente vayamos progresando en lo que es la oposición,
Pero una cosa es hacer a ciegas o sin sentido o sin brújula y otra cosa es tener esa brújula. Por eso mismo está muy bien que acumulemos por acumular. Bueno, no está bien que acumulemos por acumular, pero que está bien que acumulemos y tengamos de referencia recursos de personas que estén en redes sociales, de blogs educativos, de libros que nos han pasado y le hemos echado una ojeada. Está muy bien acumular conocimiento. El problema de acumular por acumular es que muchas veces no tenemos esa claridad en 10 meses, como decía Diego, de realmente hilar fino y desde el principio todo aquel esfuerzo que hagamos tenga el objetivo de saber diseñar una situación de aprendizaje, que tenga el objetivo de saber hacer un supuesto práctico con diferentes herramientas, tenga el objetivo de hacer un buen tema desde la introducción hasta la conclusión y sobre todo una buena programación que realmente haga que el tribunal nos crea como futuros docentes, ¿vale? Entonces, luego voy a repetir, el hacer por hacer no es bueno y por eso en la academia cuando hacemos estas clases integrales, donde cogemos el modelo, destripamos para que luego veáis el ejemplo de la situación de aprendizaje, de un supuesto resuelto con ese modelo y que eso también lo podáis incorporar en el tema para que esté actualizado, eso lo hacemos para eso, para que realmente nos estemos formando, pero no sin un objetivo, ¿vale? Y luego ya por último, y esto me parece muy importante, y luego pasaré a la siguiente diapositiva porque tiene toda la relación del mundo, que es ponernos las gafas del tribunal, ¿vale? Y esto es súper importante y es algo que yo tuve muy en cuenta cuando yo oposité. También os he de decir, como anécdota, que a mí esta semilla me la sembró el propio Diego. Yo en 2020, cuando opositaba, descubrí su podcast, que en aquel entonces no había nadie, ¿no? Subiendo esa cantidad, frecuencia y sobre todo profundidad a la hora de saber opositar. Y yo recuerdo que esa semilla me la plantó Diego y yo desde entonces ya no volví a ser el mismo opositor. Es decir, ya todo lo que hacía le daba una vuelta, buscaba la profundidad, buscaba el para qué, el por qué. Y sobre todo, repito, esas gafas de tribunal. ¿Qué significa lo de las gafas de tribunal? Justo Diego me acaba de decir, o sea, acaba de señalar antes que yo hablé con un miembro del tribunal el año pasado, y esto es así, yo estuve 1 hora y media hablando con un miembro del tribunal que era compañero mío de cuando oposité en su momento, y por eso teníamos esa relación. Entonces, a mí literalmente me dijo, aparte de lo que ha dicho Diego, de que era un año donde había visto muy poco nivel, también es cierto que influye que, por ejemplo, esta persona, cuando opositaba conmigo, era una persona que iba muy preparada. Entonces, nosotros en el tribunal nos podemos encontrar de todo. Nos podemos encontrar gente con ideas muy tradicionales, gente muy preparada, gente que evidentemente se va a fijar solamente en una cosa porque tiene la neura sobre únicamente una cosa, como es la evaluación, como es la diversidad o lo que sea. Y entonces nosotros tenemos que ir preparados en saber el para qué, el por qué y el cómo de aquello que nosotros planteemos. Entonces, este tribunal, este miembro del tribunal, a mí lo que me dijo fueron tres grandes errores. Yo destaqué tres de lo que me comentó, que de hecho esto lo hemos hablado alguna vez y es muy importante traerlo de vuelta. Y es lo primero, y parece una tontería, tema de caligrafía y ortografía en las dos primeras pruebas, ¿vale? Lo que es el supuesto y lo que es el tema, no podemos perder puntos por la caligrafía y la ortografía. Y está en nuestra mano mejorarlo. Está en nuestra mano repasar, obviamente, las normas ortográficas. Está en nuestra mano escribir a diario, ya sea específico de la posición o no, para mejorar esa caligrafía y esa eficiencia a la hora de escribir. Luego, otro de los errores es el tema de la concreción. Me gusta mucho la diapositiva que ha puesto con esos fuegos artificiales del opositor pirotécnico, ¿no? De esa pirotecnia educativa. Y es que precisamente es una de las cosas que él me recalcaba, que todo el mundo decía lo mismo, que todo el mundo decía que en la propuesta pedagógica del tema, ya no en el supuesto, que en el supuesto evidentemente también, sino que decía que utilizaban el aprendizaje cooperativo, pero no hilaban fino. Ostras, el tribunal, que tú le digas que utilizas una cosa u otra, le da exactamente igual, porque realmente, como decía antes, están tan curtidos en el día a día que al final lo que ellos buscan es, vale, me dices esta metodología actual, perfecto, ¿cómo lo aplicas y cómo puedo yo aprender de aquello de lo que aplicas y también ver yo si realmente me creo que aquello que estás aplicando puede ser real? Entonces tenemos que ser muy concretos, justificando el modelo con el contexto y luego ir hasta la última actividad para decirle por qué la estamos metiendo ahí y qué sentido tiene teniendo en cuenta el grupo, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, las agrupaciones, los roles, etcétera. Y otro de los errores, ¿vale? Que también es muy, muy importante, es que cuando nos están pidiendo algo en un supuesto práctico, por mucho que tengamos una guía, de hecho nosotros en la academia damos una guía para que tengamos una serie de piñones fijos a la hora de hablar de una serie de cosas que suelen pasar en una aula de educación física, problemas de convivencia, de alumnos disruptivos. Evidentemente podemos tener modelos de sesión aplicados a cuando nos estén pidiendo alguna casuística en la que tengamos que desarrollar una sesión en concreto.
Podemos tener piñones fijos, desde luego, pero realmente lo que tenemos que atender y tenemos que dedicar el mayor tiempo posible en el supuesto es aquello que nos pide. Lo que nos pide puede ser tan concreto como que apliquemos un instrumento de evaluación en una sesión de expresión corporal. O puede ser que realmente hagamos una sesión de aprendizaje aplicando aprendizaje cooperativo o enseñanza comprensiva del deporte en un momento dado. O que diseñemos un proyecto saludable dentro de un instituto que tiene una serie de instalaciones concretas y una serie de alumnados con cierta diversidad. Eso es un supuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos desde la academia, obviamente, es no solamente hacer infinidad de simulacros, ahora en estos últimos meses hemos hecho como 10 simulacros, sino que también damos las herramientas en cada una de las clases cuando hablamos de estas partes metodológicas, de diversidad, etcétera, que también tienen evidentemente relación con los temas, que vosotros tengáis esa formación para realmente y herramientas para realmente atender estos supuestos. Y bueno, si quieres, Diego, pasa a la siguiente diapositiva porque voy a pasar a algo que tiene muchísima relación y es que, como bien dice la diapositiva, a mí la gestión de aula me dio la plaza. Os voy a hacer una pequeña reflexión que yo creo que lo vais a entender enseguida y es que cuando os hablaba ahora de que un tribunal puedes encontrar a cualquier tipo de persona o de profesor, puedes encontrar una persona que lleve 30 años en el cuerpo, puedes encontrar una persona que acaba de incorporarse y que sabe un montón de metodología, puedes encontrar una persona desmotivada, una persona que no quiere estar allí, como puedes encontrar de todo, ¿vale? Realmente no controlamos aquello en lo que el tribunal puede desenvolverse bien. Pero hay una cosa, o sea, hay una cosa en concreto que seguro que ese tribunal va a valorar, que es la gestión de aula. Es decir, hay profesores que, bueno, pues por el tipo de sistema que tenemos educativo, no saben evaluar. Hay profesores que por el motivo que sea no saben lo que es un modelo pedagógico o que no saben lo que es atender de verdad a la diversidad dándole la importancia y la pasión que merece. Bueno, no pasa nada, pero hay una cosa que seguro que os van a mirar con lupa cuando estéis defendiendo la situación de aprendizaje, el supuesto o la propuesta pedagógica del tema. Es decir, la gestión de aula impregna todas las partes de la posición. Y es esto, es la gestión de aula. Nosotros, mira si le damos importancia dentro de la academia, que dentro de esas formaciones internas, que por poneros un poco en contexto, las formaciones internas es algo que está aparte de las clases concretas y específicas de la posición, donde intentamos contribuir con esta formación docente que os comentábamos antes, para que tenga transferencia a todo esto de situación de aprendizaje, DUA, supuestos prácticos, etcétera. Pues una formación interna que tenemos dentro de la academia es con Yosune Rodríguez, que nos habla, que encima es autora de 2 libros de gestión de aula, que seguramente muchos de vosotros la conozcáis, como La magia de la educación física, y dentro de esta clase, aparte de destripar su libro y dar una infinidad de herramientas y recursos para trabajar cada uno de los aspectos de la gestión de aula, lo que hacemos es luego transferirlo a esas sesiones y actividades de nuestras situaciones de aprendizaje. Porque hay una cosa que yo, si fuera opositor hoy en día, ya lo hice en su momento, ahora lo haría el doble, que es que yo me apalancaría muchísimo en la gestión de aula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos hablaba Yosune en esta formación interna de datos que habían respecto a la gestión de aula, se decía que una mala gestión de aula puede implicar que el alumnado tenga máximo un 50% del tiempo de compromiso motor dentro de una sesión de educación física. Pero una buena gestión de aula puede mejorar ese compromiso motor y por tanto mejorar el aprendizaje. Por tanto, con este argumento, por ejemplo, nosotros podemos plantar ese pilar metodológico, ese pilar dentro de nuestra identidad docente para realmente darle la importancia que merece. Porque realmente la gestión de aula, ¿en qué impacta? Es que impacta en infinidad de cosas. Impacta en la acústica, impacta en las agrupaciones, impacta en los lesionados, impacta en cómo llevamos la atención, en la resolución de conflictos. Es que impacta en absolutamente todo, en el espacio, en absolutamente todo. Entonces, como esto es así, ¿vale? Como esto es una realidad como un tiempo y es el día a día de la educación física, cuando nosotros hablemos en un supuesto práctico de una sesión y tengamos que ser detallistas, o cuando estemos defendiendo la situación de aprendizaje y nos enfoquemos más en una sesión para explicar cómo somos como docentes en el día a día, es ahí, y os lo digo que es mi experiencia tal cual, es cuando el tribunal levanta la mirada y dice, a ver qué me tiene que decir y a ver dónde le puedo pillar. ¿Vale? Entonces, yo de hecho tenía una estrategia que muchas veces la he comentado y la he compartido, que era el hexágono. Y eso era una brújula para mí, para que las actividades que yo describiese, tanto en la propuesta pedagógica del tema, supuesto o defensa de esos aprendizaje en una sesión, me hiciesen controlar o tocar todos los aspectos que tiene una clase de educación física, que eran las contingencias, es decir, aquellas cosas que puedan salir mal de una propuesta, ya sea de acrosport, ya sea de deporte, ya sea de expresión corporal, ya sea de condición física, da igual. Luego estaba en la gestión del espacio.
la gestión del material, cuándo lo damos, en qué momento. Luego, nuestra posición respecto al grupo. Si dividimos el grupo en dos o en tres grupos porque queremos hacer esa actividad de una manera en la que hagamos tres grupos, ¿cómo nos ponemos nosotros y cómo damos luego el feedback, que es otra de las aristas? Entonces, todo este tipo de aspectos son los que yo tenía en cuenta para realmente tocar esta gestión de aula. Y la realidad es que, bueno, yo tuve la mayor nota dentro del tribunal en la programación didáctica, en lo que me hizo conseguir la plaza, encima a la primera, y eso fue única y exclusivamente porque fui concreto en mis propuestas prácticas. Y esto no lo digo yo, lo digo porque luego en la entrega de méritos me lo recalcaron muchísimo. Entonces, como esto yo lo tengo claro y la academia lo tiene muy claro, no solamente tenemos la formación interna de Yosune, que es especialista en gestión de aula, sino que luego realmente en cada momento que nosotros estamos compartiendo propuestas dentro de la academia, estamos incidiendo muchísimo en esto. Sí, 100%. Mira, lo ha dicho Paolo, ahora vamos a ver cosas de la programación, pero aprovechando que ha dicho lo de la gestión de aula y lo de... ¿Se me escucha, no, Paolo? ¿Se me escucha? Sí, 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 se Vale, escucha. vale. Aprovechando eso, os voy a enseñar el calendario. Esto es lo que decía Paolo, que tenemos además de las clases, formaciones internas relacionadas con esto, con sonar docentes de educación física, que es lo que busca el tribunal. Para que veáis un poquito por dónde va la cosa. Viene David Ortiguela y habla de evaluación formativa, pero es que viene Josune 3 meses seguidos para que si vayamos a gamificar, que la gamificación resuelve algún problema y se vea de verdad qué problemas hay con la gamificación y qué podemos cambiar al alumnado. Educación inclusiva, es que nosotros no podemos ponernos delante de un tribunal y hablar del DUA 3.0 como muchas veces se ve en redes. No, es que voy a explicar para que todo el mundo lo entienda. No, es que nuestro DUA y nuestra diversidad es muy específica del área de educación física. Y por eso es tan clave. Estos detalles de que el tribunal, como ha dicho Paolo, levante la cabeza y vea de a ver qué solución me da, a ver por dónde lo pillo, pero también a ver qué solución, a ver qué recurso me da para mi día a día, eso sin quererlo es la nota invisible que detallito a detallito te va sumando muchísimo. Y mirad, si os parece, os voy a hablar de la programación didáctica brevemente, con un ejemplo concreto. Es el ejemplo de Sandra, que se sacó la plaza hace 3 años. Sandra es un perfil totalmente diferente al de Paolo o al mío cuando nos sacamos la plaza. Pues porque teníamos las facilidades, ¿no? De no tener una familia a nuestro cargo, no tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hablar de la importancia que es construir una programación para el tribunal y una programación para ser expuesta desde el ejemplo conciso de Sandra. Mirad, yo cuando hago una programación didáctica y más en el momento en el que estamos en 2026, con todo lo que tiene que ver, que hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, de empresas que ya te hacen la programación didáctica, entonces va a ser muy fácil que tú entregues la programación didáctica y esté perfecta y no tenga ningún tipo de error. Y en cuanto a la convocatoria, los criterios de calificación de programación, el tribunal haga checks en todo. ¿Qué pasa? Que la programación didáctica no te da la plaza. Lo que te da la plaza es cómo la defiendas, cómo comuniques. Y ahí la inteligencia artificial o comprar cosas hechas ya te ayudan mucho menos. Entonces, mirad, estos son los 5 puntos que sí o sí debo cumplir en mi programación. Lo primero, ya lo habéis visto, y es lo más fácil realmente, que cumpla convocatoria y alineada con con la normativa vigente. Aquí, sobre todo, yo tengo que hablar del decreto o de la decreto y orden en el caso de Andalucía, pero en el resto de comunidades hablar sobre todo del decreto de mi propia comunidad. Primero, y también yo estoy haciendo una programación para ser expuesta, es decir, para defenderse. Yo no estoy haciendo una programación para el documento, entonces, para que veáis también mi estrategia, que yo hice una programación de lo más mediocre. Ahora sí, tenía 3 o 4 destellos porque yo pensaba en el momento que iba a estar delante del tribunal en qué páginas me iba a parar y cómo lo iban a abrir, qué iban a ver y qué iba a explicar. Un ejemplo muy concreto, pues yo tenía los elementos curriculares a modo de peldañitos, de pequeñas escaleras para explicar todo el entramado curricular. Pues yo lo llevaba a esa página. Pero además yo también tenía en el apartado de metodologías cómo cada metodología activa movilizaba un valor. Y entonces yo hablaba de la programación en valores con ejemplos de valores concisos y además con actividades que luego no me salían en la propia unidad didáctica. Entonces yo también llevaba una estrategia de toda la propuesta práctica
potente se la iban a llevar en mi exposición completa. Si me salía una unidad didáctica que no tenía mucho jugo, pues los ejemplos prácticos potentes los iba a hacer en la programación. Entonces, yo hago un documento para ser defendido. También me acuerdo el caso de Íñigo, que lo habréis visto alguna vez en redes sociales, que es entrenador y se sacó la plaza quedando el 10 de 400 opositores, Keep Moving en Instagram. Él hizo una infografía, de nuevo en su programación también bastante normalita, pero él hizo una infografía en el apartado metodológico que era una infografía que había cogido del libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz para hablar del aprendizaje competencial. Y claro, se paró ahí, salían 7 ramitas y hablaba de ejemplos concisos de cómo llevaba a cabo el aprendizaje competencial y la evaluación por competencias. Y hablaba de la importancia de activar conocimientos previos, y ahí ejemplificaba con la evaluación diagnóstica. Hablaba de la importancia de pensar, y ahí ponía algún ejemplo de actividades metacognitivas. Hablaba de la importancia de la práctica espaciada, y ahí entonces ponía ejemplos de diferentes progresiones y cómo algunos elementos más teóricos dentro del área de educación física los trabajaba de manera recurrente para que el alumno se lo llevase. Entonces, a través de una infografía, él explicó cosas que iba a decir todo el mundo, pero de una forma mucho más aterrizada y como más convincente, porque también se amparaba en este caso en un referente como es Héctor Ruiz. Entonces yo tengo que hacer ese documento. También, obviamente, es súper importante que deje huella. Yo hago una programación didáctica para ser expuesta. ¿Cómo deja huella? Entre otras cosas, lo que hemos visto, gestión de aula, pero también cuidando los detalles. Mi exposición fue muy buena en ese caso porque los 10 puntos de la programación estaban explicados a través de 10 metáforas y yo sabía que todo el mundo iba a hablar de contextualización, pero yo lo iba a hablar, en mi caso, con la navegación pirata y les llevaba por ese universo marino de barcos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cuidas el detalle y sabes mantener el rigor pedagógico, que es el siguiente punto, porque si además de todo esto que hemos visto, además sabes aplicar bien los modelos pedagógicos, se te ve como buen docente y nos vamos y conectamos con la realidad del aula, pues, ¿qué pasa? Que se da el caso de Sandra. Y el caso de Sandra es, aquí no venimos a reinventar la rueda y a decir el hilo conductor definitivo en el área de educación física son los superhéroes. No, eso no existe, no hay hilo conductor definitivo, pero sí que tenemos clarísimo que el hilo conductor que ha dado más plazas en estos últimos años en nuestra academia no ha sido un hilo conductor a nivel narrativo, no ha sido un hilo conductor fantástico, ha sido el hilo conductor de la coherencia. Eso es lo que más va a valorar el tribunal. Sin hilo conductor perfectamente se puede sacar plaza. Si además sabes llevar a cabo un buen hilo conductor, mejor que mejor. Pero mirad, aquí tenéis el caso de Sandra, que si queréis ver su historia podéis ver la entrevista en el Movimiento Aprendo. Su hilo conductor coherente, ¿sabéis cuál fue? Pues que basó mucho su programación en la evaluación formativa. Y la evaluación formativa no simplemente fue un punto de la programación, sino fue algo que transversalmente tocó su manera de enseñar y también tocó todas las unidades didácticas. Entonces, cuando ella habla de evaluación formativa como pilar fundamental de su docencia, ella también, si le toca llevar a cabo una unidad didáctica de deportes, ella no dice que evalúa deportes, ella utiliza instrumentos específicos para evaluar deportes, por ejemplo, como el GPAI o el IEASI, y pone de forma súper precisa y quirúrgica qué elementos tácticos y qué valores quiere llevar a cabo a través del deporte. Además, su hilo conductor, seguimos la coherencia, evaluación formativa, ¿qué comporta? 3 momentos o 3 tipologías de evaluación, ¿no? Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Eso lo va a decir todo el mundo. Pero si ella además habla de coevaluación y lo habla en una situación jugada como solución para darle un rol activo a los alumnos que no están jugando o no están haciendo la práctica deportiva, porque ya sabéis, la práctica deportiva, según qué deporte alternativo, igual están jugando 8 contra 8 o 7 contra 7. ¿Qué hacemos con el resto? Que quedan igual 14 más o 15 más. ¿Que miren y ya está? Pues no, vamos a aplicar la coevaluación, vamos a darle un rol activo y no una coevaluación abierta y ya está, sino una coevaluación precisa de, mirad, con este instrumento, de forma precisa, te vas a fijar únicamente en los desmarques y en cómo recupera su posición defensiva y en cómo se comporta cuando hace un punto y en cómo se comporta cuando lo recibe. Y ya los alumnos que no están jugando pues tienen un proceso coevaluativo, pero con sentido, con sentido. De nuevo, Sandra habló mucho de evaluación formativa. Bien, pero ¿sabéis dónde se vio también? En las rutinas de pensamiento, porque la evaluación formativa también nos dice que más en el área de educación física hemos de entender y hemos de darle herramientas. Entonces, una rutina de pensamiento, una estructura metacognitiva en el que si ha aprendido algún elemento táctico en un deporte, llámalo callball, pues ese elemento táctico le sirve al resto de compañeros fuera del horario escolar.
Pues bien, vamos a movilizar esos saberes básicos y vamos a movilizar esas propuestas. O una rutina sencillita. Sé que este deporte se ha trabajado más veces. Vamos a ver qué sabías antes del deporte, qué has aprendido y qué te gustaría aprender en la próxima unidad didáctica de deporte que vamos a tener el tercer trimestre, porque me ha tocado una unidad didáctica en el segundo trimestre. Claro, el tribunal ya ve ahí también, ella fue muy estratégica, el tribunal ya está viendo que no solo se ha preparado una unidad didáctica, ella ha creado una programación real que se puede llevar al gimnasio, al patio, incluso le ha dado continuidad. Y me está hablando de la unidad didáctica número 7, pero me está dando ya ápices de progresión para la unidad didáctica 10. Y me está hablando de ciertas experiencias traumáticas del alumno del deporte. Y me está hablando de coevaluación resolviendo problemas. Y me está hablando de instrumentos específicos del deporte. Y claro, ¿y qué pasa? Pues que Sandra, en su cuarta oposición, con 40 y tantos años, ahora mismo no sé la edad, pero con 2 hijos, en un momento de máximo estrés, se saca la plaza. Se saca la plaza sin llevar el hilo conductor definitivo, sin llevar metodologías activas loquísimas, simplemente hablando el lenguaje de tribunal. Y bueno, ahora ella ya puede disfrutar mucho más de sus hijos porque, como hemos dicho, tiene esa paz mental que te puede llegar a una plaza. Entonces, estas son las reglas de juego. Tú cuando entiendes cómo hacer una programación y qué te van a valorar y quién te va a valorar, cómo hacer un supuesto práctico, en qué te tienes que fijar y qué te tendrías que leer o dónde te tienes que formar y dónde no tendrías que poner tu energía, pues todo cambia. Y como hemos visto, yo creo que varios patrones, sí que quería ahora, en estos últimos minutos que queda de charla, destacar cosas que podéis ir haciendo, cosas que no haría bajo ningún concepto como opositor de educación física y patrones específicos también que hemos visto de opositores que se han sacado plaza. Lo primero, para que lo rechacéis, son patrones ya de miles y miles de opositores, no solo con la academia, sino pues con los diferentes cursos y yo haciendo vídeos día a día, pues también recibo mucha interacción desde 2018. Estos patrones son de opositores que no tienen plaza nunca y que difícilmente van a cambiar su forma de opositar en positivo. Entonces, os recomendaría que entendáis que una oposición de educación física no se gana a través de sprints, es decir, lo veo continuamente cada vez que empieza la preparación, ¿no? De manera oficial suele empezar en septiembre, incluso mucha gente ahora en verano quiere ir haciendo cosas y dice, dame todos los temas. No, no, yo es que me pongo ya, llevo no sé cuántos años sin estudiar, pero ahora me voy a poner 4 o 5 horas. Rara vez, os digo, o sea, un porcentaje ínfimo es el que empieza con ese sprint y llega los meses de ahora, que mucha gente tendrá el examen en junio o en septiembre, y sigue con esa misma constancia. Tener una posición de educación, de nuevo, es menos sexy, menos americana, como vemos en las películas que en 2 horas se consigue todo. Es ser constante, es dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, con mucho sentido. También otro patrón que veo es la gente que desequilibra la oposición, ¿no? Y se centra mucho en el temario, pues hemos visto que o eres Fernando y te centras en el temario desde la personalización, o no sirve de nada que te pongas ahora a estudiar el tema o que dediques de 1000 horas que vas a dedicar en total a la preparación de oposiciones, dediques 850 horas en el tema, porque el coste de oportunidad es enorme, que la plaza está mucho más en el supuesto práctico, en tu forma de programar y en tus ejemplos prácticos que en el propio tema. Entonces, yo no empezaría las primeras semanas a ponerme delante de un temario y a estudiar. O sea, rara vez funciona bien, sobre todo un opositor que igual tiene menos bagaje y se pone a estudiar temas o elementos que luego no dan nota, porque hemos visto que la oposición de educación también va de impactar. También otro patrón que debería evitar en una oposición, que seguramente lo habéis escuchado muchas veces, que es una maratón, el que se motiva esporádicamente. Yo tenía mucha gente en mi academia que solo estaba motivado en septiembre, es muy fácil estar motivado en septiembre, en enero, cuando empieza año nuevo, o cuando sale convocatoria, o en los últimos días. Claro, el estar motivado solo en esos momentos, la oposición, la motivación suele realmente aparecer a largo plazo cuando te sientes cada vez un poquito más competente. Entonces, entender que la oposición va a haber momentos de aburrimiento, va a haber momentos de tolerancia a volver a repasar ese mismo tema, momentos donde la incertidumbre se apodera y aún así tiras hacia adelante. Entonces, también. Ahora, en el momento que estamos, ya lo hemos visto, no voy a redundar en dos apartados fundamentales. El opositor que lo quiere todo hecho, en 2027 lo va a tener muy complicado, porque tenerlo todo hecho implica que el temario no va a aportar nada más, que el supuesto práctico, pues si te sale algo diferente a alguien que te da 15 supuestos resueltos, pues ya te va a bailar y te va a chirriar todo. Y pensad mucho, o sea, esto se entiende en aquel que oposita a Policía Nacional y tiene que hacer 17 dominadas para sacar un 10, se hace el entrenamiento haciendo muchas dominadas.
Entonces, el estímulo que va a tener el día del examen está más que practicado decenas y decenas de veces. En la oposición de educación parece que no se entienda. O sea, lo quiero todo hecho, estoy continuamente estudiando con el material delante, con todo hecho. ¿Y qué ocurre el día del examen? Pues que el día del examen estás frente a un folio en blanco. El día del examen estás tú, tu comunicación, tu cerebro con la información que has adherido y que has profundizado y el tribunal. Entonces, me encanta la frase de cuanto más incómodo estés en tu preparación, más cómodo vas a estar el día del examen. Entonces, va a tocar hacer simulacros, va a tocar pensar, va a tocar trabajar la gestión de aula. Y mirad, esto también es un patrón que quizás es menos, se suele ver menos de forma intuitiva, pero también lo he visto en opositores de educación física, que se enamoran de una parte de la oposición, en el tema se encuentra, pero también en la parte de la programación, porque les gusta mucho dar clase de educación física y dicen, vale, pues yo tengo una programación increíble y de hecho la típica frase de sé que si paso a la exposición pues lo tengo todo hecho, pero ¿qué ocurre? Que de nuevo es que una oposición de educación va más de equilibrio entre las diferentes partes. Y yo esto lo he visto muchas veces, de tengo una programación espectacular, con el mejor hilo conductor, con un montón de recursos, con un montón de materiales. Pero claro, eso, tener una programación de un documento es un 20%. Y normalmente esta gente quizá no comunica tanto. Y si me tuviera que decantar con algo es un documento un pelín más mediocre y trabajar mucho más la exposición y no descuidar el resto de los puntos. Entonces, si yo comprendo estos patrones, los evito y voy un pasito más allá e intento centrarme en estos 5 patrones que son muy sencillos y muchos son antagónicos de lo que hemos visto. El primero, autoexigencia. Una posición de educación no es complicada, lo que lo hace complicada es la competencia, entonces te tienes que autoexigir más que el resto de opositores, incluso en una academia buena, pues si te mandan X simulacros, yo haría X más un simulacro. Si te hacen una corrección de un modelo pedagógico, yo intentaría ser curioso, porque ese es otro patrón, el patrón del opositor, del docente curioso, de que comprende la corrección o intenta comprenderla. También el apartado de autenticidad. La autenticidad es lo que te va a dar ventaja en un momento en el que todos van a sonar tan iguales. Entonces, que tú cuides tus propuestas, que se vea tu identidad, que si realmente, por ejemplo, el caso de Natalia, que también nos ha ayudado mucho en la preparación, ella creyó mucho en la educación emocional y en partir cada situación de aprendizaje, como la propia palabra indica, de un problema a resolver. Y ella ponía una imagen en el proyector o enseñaba la imagen en foto del problema que ya veía en la sociedad y ella lo intentaba solucionar con su situación de aprendizaje. Claro, eso es súper auténtico, eso se le ha ocurrido a ella, ha buscado ella la foto, lo ha solucionado con su propia unidad didáctica. Pues mira, pone una foto donde se ve a un montón de adolescentes en un patio o en un parque con un montón de instalaciones y están todos bebiendo Monster y están todos con el teléfono móvil. Vamos a intentar dar una nueva oportunidad a ese patio, a ese parque, a través de una buena unidad didáctica. Pues bueno, eso tenerlo en cuenta. Otros 2 patrones, la humildad. La humildad, que quiere decir que aunque tú pienses que sabes algo sobre metodologías activas, estés abierto a seguir mejorando. Si quieres ser docente, tienes que ser humilde porque es la única forma de aprender, de profundizar, de aterrizar ideas, de ser cada vez un poquito más concreto. Y por último, el esfuerzo inteligente. Antes he hecho un vídeo de cuántas horas se necesitan para prepararse una oposición y os diría que muchas menos de las que creéis. No hay que hacer ningún tipo de sprint, entre 2 y 4 horas de forma recurrente en una preparación de 10 meses. Más que suficiente, pero obviamente poniendo la energía y el tiempo en lo que toca, no en, como os he dicho, los primeros meses me pongo a estudiar sin ton ni son, sino recomendación, ¿no? Que también lo habíamos dicho. ¿De qué puedo ir haciendo? Diego, mira, yo quiero prepararme para 2027 y quiero hacer una gran oposición. Entonces, quiero ponerme ya a estudiar. Ojo, esta es mi recomendación. Esta es mi recomendación. Si os podría dar como 5 consejos clarísimos que yo haría. De hecho, si me toca opositar para 2027, esto es lo que haría. En verano no me pegaría ningún atracón. De hecho, intentaría disfrutar. Intentaría preparar la mente y entender a lo que me enfrento. Eso es fundamental. Entonces, mirar el tercer punto. Y el segundo, o sea, tengo que aprender las reglas del juego, entender qué va a valorar el tribunal. Y bueno, en esta clase ya habéis visto algunas de las cosas. Mucha gestión de aula, mucha propuesta práctica. El tribunal son docentes. Incluso ver cómo han sido los exámenes anteriores a la comunidad donde vaya a opositar. Aprender también a impactar. De nada sirve que ahora me ponga a estudiar temas que cojo de aquí y de allá si ese tema no impacta en positivo. La oposición de educación no se va a valorar la memoria semántica, sino el impacto con rigor pedagógico. También otra de las cosas que haría, pues este verano, es aprender a
a estudiar. Hay mucha evidencia de 2, 3 técnicas de estudio que ampliamente funcionan. Entonces yo me formaría para que cada minuto frente al papel me acerque al objetivo y me desarrolle como toca la memoria a largo plazo. Entonces, pues ahí intentaría aplicar muy bien la práctica espaciada, la práctica entrelazada, la evocación, el repaso activo. Entonces también preparar la mente a lo que me voy a enfrentar en la preparación, ¿no? Que en una preparación pues me va a tocar estar incómodo, me va a tocar estar haciendo simulacros, recordar sin el material delante, etcétera, etcétera. Otras de las cosas que haría, que hemos recomendado recientemente en un post de Instagram, es, por ejemplo, leer. La gente ahora en este mundo de la inteligencia artificial, no os penséis que el opositor lee muchísimo y ahí hay una ventaja muy potente y tenemos libros que no nos tenemos que gastar ni un euro, como el de modelos pedagógicos o el de evaluación formativa del grupo Actitudes. Son libros donde vais a ver la realidad del aula, donde vais a ver cómo se aplica el corpus, el tronco de nuestra asignatura, educación física. Entonces, quien se mete a leer, a profundizar y se lleva ideas y entiende cómo se enseña en educación física va a tener mucho ganado. Y lo que ha dicho también Paula al principio, la importancia de la expresión escrita, la importancia de ortografía, de caligrafía. Pensad que en una preparación de 10 meses mi plaza tambalea o puedo optar directamente a ella en relación al desarrollo de 2 habilidades fundamentales. El 50% de mi nota depende de mi buena expresión escrita y el otro 50% de la nota depende de mi buena expresión oral. Entonces, yo me tengo que convertir en un docente que comunique bien, que ponga buenos ejemplos, que impacte, que tenga una buena energía, que se exprese bien a nivel escrito, que se exprese bien a nivel oral y tenemos oportunidades en el día a día. No tengo que hacer ninguna formulación de comunicación, sino en el día a día ser más consciente de cómo me comunico. Y ahora vuelvo al principio, ¿no? Al principio os decía, ¿qué voy a hacer cuando saque plaza? ¿Qué vas a hacer, ¿no? ¿Con quién lo vas a celebrar? ¿A quién se lo vas a decir? Y ahora yo vuelvo a los sueños, que vemos la plaza como algo poco tangible, algo súper complicado. Esta frase creo que es de Tony Acosta, me gusta mucho, pero es así, es así. Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables. Y los sueños, como bien decía Tony, se trabajan, pero se trabajan de forma inteligente. No es más es mejor, y más en una posición de educación. Y los sueños se construyen desde la constancia, pero de nuevo, esa constancia bien dirigida, esa constancia bien dirigida. Y sacar una plaza y un gran resultado, os tengo que decir que no es nada loco. Es cuestión de método, es cuestión de estrategia, es cuestión de en algunos momentos saber aburrirse y es cuestión de hablar en lenguaje tribunal. Y por eso en estos últimos minutos sí que os queremos acercar nuestra forma de preparar. Hemos preparado, valga la redundancia, una pequeña oferta para aquellos que estáis por aquí. En esta próxima semana vais a tener condiciones especiales para entrar a nuestra preparación de oposiciones de educación física. Aquí veis un poquito el equipo de élite, ¿no? De que todos somos de educación física y unos amantes de nuestra área este año. Todos trabajamos. Algunos son especialistas más en supuestos prácticos, otros en exposición, pero todos trabajamos para acompañaros desde hoy hasta el día del examen para conseguir esa plaza. Brevemente os cuento la metodología, o sea, lo que intentamos, obviamente, es ser coherentes con todo lo que os hemos dicho, pues que lo tengáis en vuestro día a día, pero intentamos que se cumpla, que quien confíe en nosotros no necesite nada más. Nosotros preparamos educación física primaria y educación física secundaria, pero yo no quiero que alguien que esté en la academia necesite un curso de técnicas de estudio. Por eso tienes una planificación específica, no generalista, donde cada día vas a saber qué epígrafe estudiar, con qué técnica, cómo repasar. Cada semana vas a tener una tarea a realizar. Esa tarea se da con correcciones y propuestas de mejora de forma individualizada. Además, obviamente, tienes un temario actualizado, resumido, con ejemplos prácticos, que nosotros siempre te vamos a insistir en que lo personalices y de hecho también te lo corregimos si lo personalizas, pero ya lo vas a tener listo para estudiar. Además, hacemos mucho hincapié en supuestos prácticos, luego veréis una clase tipo, pero es que en una clase se ven supuestos prácticos resueltos, es que se ve también una guía específica del supuesto, es que además se trabaja entre clases, el otro día lo contaba, entre clases, modelos resueltos y tareas de los supuestos, se trabajan más de 50 supuestos prácticos, más de 50 casuísticas que te pueden preguntar. O sea, nuestra apuesta es súper potente a toda la parte práctica porque es lo que nos ha dado más plazas este año. Las formaciones mensuales, que luego veremos todas las formaciones
formaciones que hay, aparte de las formaciones internas que ha destacado Paolo. Tema de la programación y unidades, obviamente se trabaja. Y se trabaja también con el apartado de maquetación. Tienes clases de maquetación específicas, pues porque todos los detalles cuentan. La defensa, para que os hagáis una idea, en este último mes de este curso escolar hemos compartido un montón de defensas completas de Pablo, también Paolo y Raúl han trabajado mucho el tema de la exposición, Pepe ha hecho clases específicas de exposición, también Natalia, que sacó plaza en 2025, pues ha venido este año a mostrar punto por qué sacó plaza y a mostrar qué infografías usó, cómo hizo la exposición, etcétera, etcétera. Y obviamente todas las exposiciones se corrigen. Y el tema de clases, yo creo que lo más diferencial, hay dos cosas dentro de nuestra preparación. Lo primero, que hay correcciones continuas y soporte continuo cada semana con propuestas de mejora. Y segundo, las clases. Las clases no tienen rival, son clases tremendamente prácticas. Y todo esto, además de todo esto, que las clases, como digo, son meramente prácticas, tenemos las formaciones internas. Cada mes viene un especialista de educación física para que cuando estéis frente al tribunal en tema supuesto y programación, pues sonéis súper docentes de educación física. Le deis muchos materiales y muchas propuestas para el día a día. David Ortiguela viene en dos ocasiones. Empezamos con evaluación formativa y también más en febrero modelos pedagógicos con un montón de ejemplos prácticos. Josune ha venido este año 4 veces. Lo que ha dicho Pablo también, mucha gestión de aula, gamificación, educación inclusiva, incluso ahora ha hecho una clase específica de materiales y aplicaciones para la programación didáctica. Luego también hacemos clases específicas de exalumnos que vienen a compartir su exposición. También, por otro lado, clases especiales de supuestos prácticos o de defensas completas. El módulo de inteligencia artificial. ¿Sí, Diego, Pablo? ¿me oyes, no? Sí, sí, sí. Es que aquí quería hacer un apunte que también me parece importante, que es que estas formaciones internas no están puestas a proponer, sino que tienen relación absoluta con el momento de la preparación y lo que estemos dando en ese momento. Es decir, esta de la virtualidad de evaluación formativa, por ejemplo, coincide con una clase dentro de la preparación de cómo hacer la calificación y evaluación de nuestra programación didáctica. O, por ejemplo, la de gamificación, que de Yosune de diciembre, tiene relación con la clase de metodología que se da con los temas de metodología, en este caso de secundaria, y evidentemente con ejemplificación de socios de aprendizaje, etcétera, pero que se complementa con esta formación interna de Yosune. Y lo mismo con abril, que es evidentemente un mes donde le metemos mucha caña a los supuestos prácticos, mayo con la defensa, marzo con los materiales, es decir, que tienen relación con el momento y sobre todo que a lo mejor al principio es más base, porque estamos construyendo esa base y poco a poco se va hilando más fino en base a las partes específicas de la posición. Que eso me quería añadirlo porque no está nada puesto por poner ni acumular por acumular, sino que tiene un sentido. No, 100%, tiene un sentido, al igual que en la clase luego enseñarás, al final si te parece enseñar la clase ese matiz, te lo he Vale, puesto al final porque quería ahora mostrar una serie de cosas, pero sí, o vale. sea, tiene coherencia para facilitaros la vida, de, pues la importancia de gestión de aula tenerlo al principio, ¿no? Para que si os metéis con programación y supuestos prácticos, pues tengáis esa base. Lo que decía, también dentro de la preparación está el apartado de maquetación. Porque en el caso de Pedro, que es como nuestro especialista en maquetación, lo hemos visto con sus propias carnes, de que en su primera oposición, veis a la izquierda, presentó una programación tal que así, y en la oposición que le tocó de estabilización, simplemente hacer una unidad didáctica, ya por el camino se formó mucho en maquetación y estas clases también las tenéis dentro de la academia, pasó a hacer lo de la derecha. Casualidad o no, que obviamente también mejoró su forma de comunicar y más ejemplos y demás, pues acabó teniendo de las notas más altas dentro de su tribunal. Entonces intentamos cuidar todos los detalles para quien confía un poquito en nosotros. Y mirad, no quiero al final tampoco traeros muchísimos testimonios, pero sí que resuman la esencia de nuestra preparación. Paolo antes decía, ¿no?, que poníamos mucho hincapié en que por el camino de la preparación os transformaseis como docente. Hemos cogido este testimonio de un alumno de este año de Canarias, de educación física primaria, y destaco esto. Recomiendo la academia porque te devuelve la ilusión en nuestra profesión. Para mí es un testimonio potente, más allá de notas, porque estos opositores aún no se han examinado, pues me gusta esta idea, pero os traigo más. Mirad, esta chica, nosotros solemos pedir una encuesta para que nos hablen de la motivación y también para que veamos la coherencia de cómo empieza el opositor. Esta es una chica que sacó, aquí podéis ver las notas, notas altísimas, dice el supuesto práctico un poquito más flojo, ostras, un 8. Pues bueno, y me quedo con esta frase que nos dice, ¿no? Que le ha ido genial, tal. Me acuerdo cuando para matricularme con vosotros rellené una encuesta que ponía el nivel de motivación o expectativas y puse un 10, iba con todo. Al final he tenido mis altibajos y algunas cosas seguro que pude hacerlas mejor, pero me voy con la cabeza alta, sabiendo que he hecho un pedazo de trabajo. Pues también nos gusta este tipo de alumnos que nosotros ponemos el camino, pero también necesitamos pues los alumnos que van en serio. O sea, también si vais a entrar a la academia, no es una academia en la que os vamos a dar todo hecho.
que os vamos a dar facilidades, es una academia donde vais a currar, porque hemos visto que el patrón para que lleguéis alto y lleguéis a lejos, pues es currar y nosotros vamos a responder. También el caso de Ruth, opositora que se sacó la plaza, bueno, Paolo fue profe suya, en este caso en Madrid, y lo que decía, ¿qué vais a sentir cuando saquéis la plaza? Pues he rescatado algunas cositas, ¿no? Momento de felicidad absoluta, porque ayer salió listado y he conseguido plaza. Me parecería algo imposible, también algo que hemos visto, ¿no? Al principio de la preparación lo ves como algo imposible. La primera vez que me presentaba, poquito a poco, hice el tema 42 con pequeñas cosas, en este caso que destaca de unos temas que hizo más el otro preparador que es Raúl. Sin vosotros no hubiera llegado a conseguirla. Pues bueno, para que veáis, un camino de Ruth, al principio lo imposible, acaba sacando plaza, felicidad absoluta, detallitos y se lleva a ello. Os voy a poner también. Suerte, pues yo creo que también. También he tenido mucha suerte porque en mi tribunal era en principio 8 plazas y luego la aumentaron a 10 y me queda el noveno. O sea que ya ha estado todo muy, ¿no? Muy achuchado. Así que, pues eso, agradecerte la formación, la ayuda, sobre todo yo era el pesado este de los correos, que te he enviado alguna vez varios correos electrónicos y ya está. Así que ya te digo, agradecerte un montón la ayuda. Me ha encantado, sobre todo, como te dije también, el mensaje, la formación interna. Creo que Mira, aquí destaco dos cosas. Dice, el pesado de los correos, pues preferimos este tipo de alumnos, ¿no? El pesado, porque así nos también aseguramos que vais haciendo la formación y vais haciendo las tareas y hay soporte continuo. Entonces, nunca os vamos a negar una corrección o una pregunta. Destaca de nuevo las formaciones internas. Y tampoco voy a ser más pesado con los testimonios, pero sí que deciros que son testimonios reales, que ahora en esta era de la inteligencia artificial, pues también se pueden postar muchas cosas, ¿no? Y si queréis profundizar en algunos de los testimonios, aquí he destacado alguno, hay muchos más en nuestro canal de Movimiento Aprendo de YouTube, pero tenemos a Sara, que se sacó plaza, pues un perfil así más joven, gracias a una gamificación en una unidad didáctica de fuerza, educación física primaria, abajo Iván, en el caso de Iván, pues educación física secundaria, Fernando, Sandra madre, Íñigo a su primera en el País Vasco, 10 de 400 opositores, ahí tenéis testimonios que podéis ver en YouTube, o también el caso de Raúl. Raúl me hace especial ilusión porque Raúl se preparó conmigo cuando yo no era tanto en Movimiento Aprendo porque solo preparaba yo y ha pasado de alumno a ser preparador de la academia. Y me acuerdo uno de sus últimos correos que era este, te mando la defensa de la unidad didáctica. Y bueno, nos mandó ahí esa defensa y acabo sacando también una notaza. Y bien, antes de que os enseñe una clase como tal, Paolo, simplemente deciros esto, que hemos querido premiar a la gente que ha llegado hasta aquí, que vea esta clase, en estos próximos 7 días, hasta el miércoles 24 de junio, vais a tener condiciones especiales si reserváis la plaza con nosotros. Matrícula cero, es decir, os ahorráis los 75 euros que suele valer la matrícula. Podéis empezar ya, julio y agosto gratis, os metemos ya en la plataforma y ya tenéis alguna cosita con sentido a hacer. Además, vais a tener el curso de programación didáctica y exposición oral, que es un curso también que ha ayudado muchísimo, y no solo lo doy yo, sino lo dan un montón de docentes, que lo podéis ver, esto no es mentira de marketing, vale 327 y gratis, no, lo podéis ver y lo podéis comprar, que cuesta 327 euros, y os lo regalamos dentro de aquellos que reservéis hasta el miércoles 24 de junio. Y bueno, el plan de estudio y el módulo de inteligencia artificial, porque también nos adaptamos al respecto. Entonces, bueno, queremos que seáis el siguiente en cuanto a la plaza que hemos visto, ¿no? De algunos alumnos. Aquí os hemos dejado un pequeño QR hasta el próximo miércoles. En este QR simplemente nos habláis por WhatsApp y, oye, quiero ver más cosas, ¿no? Quiero ver el tema de muestra, porque claro, una academia yo también entiendo que no es algo impulsivo de me preparo con vosotros. Podéis ver más en cuanto al dossier, podéis ver más en cuanto a temario de muestra de primaria, supuesto práctico resuelto de primaria, temario de muestra de secundaria, supuesto práctico de secundaria, condiciones de precio, veréis que hay 3 modalidades de pago, mensual, trimestral, anual, aunque ahora no se haría el pago total, sino eso se hace más adelante, ahora solo se haría el tema de la reserva que no se pierde. Entonces, en este código QR o por el chat, que también entiendo que lo están compartiendo, pues nos podéis preguntar y es un código QR para que nos contéis tu caso, vuestro caso, para que nos pidáis material, oye, soy de Andalucía, oye, soy de Castilla y León, oye, soy de Madrid, de Navarra, de Galicia, preparáis, me podéis pasar y os pasaremos un dossier específico de vuestra comunidad con todo el material de muestra. Y ahora sí, Paolo, para apostillar y para matizar, que lo vean, porque yo creo que es el mayor valor añadido, ¿no? de la academia, si quieres mostrar un poquito de la clase y así que lo vean. Claro, o sea, no voy a detenerme mucho, simplemente es simplemente un ejemplo de lo que estaba comentando antes en mi participación. Creo que sí que necesito que dejes de compartir tú para compartir yo, creo. Sí, exacto. Vale. Vale, ahora me dices, Diego, si se está viendo la diapositiva del índice que vamos a ver Sí, durante se esta ve clase. perfectamente, se ve perfectamente. ¿Sí? Este es una de las primeras clases, ¿no? Que das.
Sí, esto, bueno, de hecho, aquí está la diapositiva del índice, pero como se puede ver aquí, es la clase 2 de 3 de deportes, ¿vale? Y he puesto el índice un poco porque ahí antes está tema de repaso de la planificación del curso, de en qué momento estamos y a dónde vamos, que es una cosa que se dice en el alumnado. Luego también algún recordatorio de la plataforma, de tareas o alguna cuestión que le eche un ojito porque realmente suma. Y me detengo un poco del índice más que nada para que vean que es una clase. Esta es la segunda de deportes y en este caso es un bloque de 3 clases para explicar todo el bloque temático en este caso de secundaria, que es del 33 al 40. Y Un en este pequeño matiz, caso, un pequeño matiz, sí, Pablo. Que Pablo va a mostrar obviamente educación física secundaria, pero en educación física primaria trabajamos igual. O sea, sí, sí, una sí, claro. máxima es que la clase aporte y vaya en esta línea, porque si no, no hacemos clase. Eso es, eso es. Entonces, nada, simplemente era un ejemplo de todo lo que estaba comentando antes para que realmente se vea que es así como trabajamos. También con la clase de salud, donde tienes también el modelo pedagógico de la salud para la educación física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, como se puede ver que es la segunda, ya tocamos los temas de deporte de adversario y colectivos, con piñones fijos en los diferentes epígrafes, vamos yendo epígrafe por epígrafe para intentar sumar pues, autores de actualidad, libros, destripándolo como decía antes, para que se entiendan y que realmente lo nutran, es decir, no añadir bibliografía por añadir y repetirlas como un loro sin realmente ponerle una cara al autor, sino realmente sabiendo de dónde viene la fuente, qué es lo que nos quiere decir y cómo podemos aprender aquello que nos dice para transferirlo al tema, aprenderlo mejor, memorizarlo mejor y luego darle la transferencia al aula. Entonces, con este contexto, luego vamos a explicar el modelo pedagógico al detalle de la enseñanza comprensiva del deporte, utilizando formaciones que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta, utilizando libros como pueda ser el de modelos pedagógicos que ha comentado antes Diego, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo cogemos la parte más práctica y de la forma más simplificada posible para que se entienda, tanto en su modelo de sesión, en evidentemente materiales que puedan utilizarse en ese modelo, ejemplos de diferentes secuencias y luego, al final, una situación de aprendizaje explicada, en este caso, con esos modelos pedagógicos, que en este caso es de la enseñanza comprensiva del deporte y de modelo de educación deportiva, en este caso de baloncesto 3x3. Además, también aquí con cosas de por el medio, que también son, como digo, esas propuestas prácticas que no solamente sirven para esta situación de aprendizaje, sino que sirven para la propuesta del tema, para los supuestos prácticos, etcétera, etcétera. Como os decía antes, no hay nada que sea por poner, sino que todo el rato es algo transversal. Vamos en la base, pero lo transferimos a las diferentes partes de la oposición y con ejemplos. Y luego recursos extra como instrumentos de evaluación que se utilizan en este tipo de deportes, adversario, colectivos, deporte adaptado, etcétera. Entonces, para ir a una diapositiva en lo que se pueda ver un poco esto, ¿vale? De hecho, aquí tenéis también una planificación de las 3 clases, donde en la primera tocábamos el estilo actitudinal porque tenía más relación con esas situaciones de aprendizaje de deporte de individual o de prácticas motrices más técnicas, como Esto, pues, perdona que te corte, Pablo, sí. de nuevo, porque me pongo en la piel del opositor que dice que, de hecho, ayer hablando con una chica que quería información, me decía, es que claro, en la academia que estuve hasta febrero o así no empezamos con los supuestos prácticos. O sea, yo aquí estoy Ujú. viendo también, ¿no? Que desde el principio se intenta hilvanar todo y en una clase se ven supuestos, pero también se ven unidades didácticas que veía éxito porque nos da igual. O sea, al final también veréis que intentamos que desde el principio pues tengáis recursos que os ayuden a la plaza, no de no vamos a estar hasta mayo, no damos el supuesto o hasta junio no vamos a tener la programación. No, mucho antes. Si vais trabajando veréis que podéis tener la programación mucho antes y un volumen de supuestos considerable antes del final de la oposición, al igual que todo el temario en enero, etcétera, etcétera. Eso es. Y importante esto también decir que, por ejemplo, en este no se ve un supuesto resuelto, pero ahora veréis que hay una diapositiva únicamente centrada en los supuestos para transferir esto que estamos aprendiendo en esta clase a los supuestos. Y repito que es la segunda clase, que en este caso es de octubre. Pero es que la de noviembre, que también ahora la pondré de forma rápida, ahí sí que ya se ve un supuesto completo. Que para que veáis que en todas las clases hay un recurso o hay una prueba específica de la oposición como ejemplo, no solamente de algo realizado, es decir, de una prueba realizada, sino que tenga sentido al momento y al contenido que estamos tratando en ese momento y que tiene relación obviamente con los temas. Entonces es una planificación ambiciosa, es una planificación que obviamente es transversal, pero que creemos que es la mejor. Entonces, como decía, en este estamos aquí y luego iríamos a la tercera, que es lo que nos quedaba pendiente, que es el modelo técnico para los deportes individuales de atletismo en concreto, con 3 secuencias y un modelo y hay un supuesto que aquí nos sale resuelto. Entonces, como os decía antes, ¿no? Una vez pasamos por todas estas diapositivas que tienen que ver con los temas, como estáis pudiendo ver, algunas más concretas y prácticas, también con el modelo de educación de construcción de materiales,
Obviamente aquí, pues ejemplos incluso de mi propia... Esto es un TRX autoconstruido que hicimos en mi instituto y que también lo pongo como ejemplo para reforzar este modelo, su contexto curricular. Bueno, no voy a abrir todas, obviamente también por un poco de privacidad y también en parte por no aburriros, pero una vez acaban ese primer punto que veis en el índice de los temas, si os fijáis, entramos de lleno en esos modelos pedagógicos que comentaba. Entonces, aquí, antes os he dicho, utilizamos formaciones que nosotros mismos hemos hecho o resúmenes de libros que hemos leído para realmente simplificarlo al opositor. Esta primera diapositiva, que cogemos, que este libro es un libro que utilizamos mucho como fuente, que es el de Aprendiendo a enseñar deporte, que uno de los autores es precisamente David Gutiérrez, en el cual una formación que hacía con Quisco, ahí o sea, cuando la vi, ahí lo que hice fue sacar lo más importante de la clase para llevarlo a los opositores, para luego transferirlo a la parte más práctica, que es ese modelo de sesión, ¿vale? Con las diferentes partes, para luego transferirlo a ejemplos concretos, como podéis ver aquí, de badminton, ¿vale? Con esas tres partes que se van retroalimentando en la enseñanza comprensiva del deporte. Lo mismo luego lo hacemos, aquí más ejemplos, obviamente, más concretos, con el modelo de educación deportiva, ¿vale? Entonces, todo esto, obviamente, lo hacemos, repito, con ese sentido pedagógico para que luego se transfiera a su puesto, tema y situación de aprendizaje. Y como al final os he comentado, acaba en una secuencia que tampoco voy a mostrar completa, pero para que hagáis una idea, en una secuencia de, en este caso, tres deportes de básquet, que se ve reflejada esa secuencia y ese modelo de sesión de la enseñanza comprensiva y que luego, evidentemente, se especifica pues cómo se evalúa, etcétera, los materiales, etcétera, etcétera. Y luego antes os he dicho que hasta en esta, que no tenía que ver, bueno, de hecho aquí también podéis ver instrumentos de evaluación concretos de este tipo de deportes, luego también deporte adaptado y lo de recursos extra, por ejemplo, en supuestos prácticos de todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Aquí no sale exactamente qué es, luego ahí durante la clase pues lo voy mencionando punto por punto, pero aquí es de todo lo que hemos aprendido en esta clase, ¿cómo esto lo transferiríamos a un supuesto práctico cuando nos sale un deporte, o sea, un supuesto de deporte colectivo de adversario? Entonces, claro, aquí utilizo todo ese conocimiento para transferirlo a aspectos importantes que van a aparecer en un supuesto sí o sí, como pueda ser el propio modelo de sesión, las agrupaciones, las personas que no participan en un deporte colectivo, qué hacer con los problemas de convivencia, en situaciones de equipo con diversidad de niveles, modificación de espacios, materiales y progresiones según necesidades o condiciones inesperadas, cómo evalúas la competencia en deportes de equipo, rol alumno lesionado, instrumento de evaluación, es decir, de todo lo que hemos visto en la clase, lo recupero aquí para luego hablarlo punto por punto para dar esas herramientas en el caso de, ¿me sale un supuesto de deporte colectivo? Voy con esto. ¿Me sale un supuesto de deporte adversario? Voy con esto, ¿vale? Y eso es lo que yo intentaba hacer en todas las clases de deportes con todo tipo de, repito, de deportes y contenidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y vuelvo a compartir otra clase, a ver si puedo desde aquí, sí. A ver, vale. En esta otra clase, que es la siguiente, que era la última de deportes, aparte de ese repaso de lo que hemos visto, Diego, ¿se ven lo del contexto curricular metodológico, modelo Sí, técnico? sí. Vale, perfecto. Aquí este modelo es el que me quedaba pendiente y por eso le di tanta importancia, porque es un modelo que, bien llevado, es súper, súper Lomloe, vamos a decirlo así, porque su modelo de sesión tiene mucho que ver con esos conocimientos previos, esa pregunta gancho, esas propuestas ludotécnicas adaptadas a todo tipo de alumnado aplicando el DUA, esas competiciones adaptadas para que todo el mundo pueda participar de manera cooperativa, acabando con esa pregunta desafío contestada al final que hemos trabajado a través de actividades prácticas. Entonces es un modelo que a mí me encanta, sobre todo para atletismo, entonces aquí también lo destripamos, damos tres secuencias enteras de este tipo de modelo y al final como... O sea, que aquí no sé si lo pone. Bueno, no lo pone, pero acabamos en un supuesto práctico resuelto. A ver, primero presentando la guía de supuestos, que ya la damos el mes de noviembre. Es decir, una guía que va a hacer que tengáis todo tipo de recursos, tanto para la propia introducción, para la propia contextualización de la evaluación, para metodología, para problemas típicos de educación física, evidentemente también para bibliografía. Todo eso para que de alguna manera se automatice y sistematice todo lo referente o sea, todo menos lo que sería la propia casuística, que eso va a depender de lo que nos salga, ¿no? Entonces, aquí aprovechamos y se ve el caso de este supuesto práctico de Valencia 2021, donde a partir de aquí, en la clase, vamos viendo, bueno, en qué consiste y todo lo que toda la propuesta que hacemos desde la academia y luego, evidentemente, pasado a PDF y como recurso a consultar de lo que sería la solución, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto que acabo de decir, creo que puede quedar más o menos claro
pues la idea, ¿no? de clase que ya he introducido antes cuando estábamos o sea, mi propia intervención, y es lo que queremos. Lo que queremos, tanto como la formación interna que ha dicho Diego, tanto con las clases que son de este tipo tan, o sea, tan transversales, lo que queremos son dos cosas. Una es, lo primero y más importante, que seáis docentes formados para que luego se lo transfiráis a ser buenos propositores, porque como he dicho antes, en los pequeños detalles es donde realmente el tribunal os va a pillar. O sea, no os va a pillar cuando habléis de evaluación formativa, de gamificación, no os va a pillar ahí porque estaréis contextualizando un poco lo que vais a hacer, sino que lo que os va a hacer, o sea, donde os va a pillar es en esa actividad, en esa sesión, en ese supuesto, donde vais a hablar del día a día. Entonces, para hacer innovación pedagógica, como decía antes Diego, a través de esa frase que compartía David Ortihuela, primero tenemos que formarnos y saber lo que estamos diciendo. Por eso, nosotros la IA lo vemos bien porque es una herramienta que está a la orden del día y que tenemos que saber utilizar. Pero la IA sin conocimiento base creo que es algo que realmente no acaba de ayudar o no acaba de hacer que nos diferenciemos como opositores. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de que como academia intentemos formar futuros docentes que eso luego transfiera a ser buenos opositores. Y simplemente es eso, también destacar como última cosa, Diego, antes de darte el paso y acabar, que es que este año llevamos como equipo completo y cada vez se están incorporando más personas, por lo que también estoy muy orgulloso porque estamos llegando cada vez a tapar prácticamente todos los agujeros que puedan haber dentro de la preparación de educación física y ser sobre todo eficientes y que podamos llegar. Una cosa que a mí me encanta de este año respecto al año pasado es que hemos mejorado muchísimo el soporte. Es decir, es que estamos llegando a unas cotas de rapidez, de contestar dudas que evidentemente están respuestas por los protagonistas de las diferentes clases o recursos que se van compartiendo, pero es que también para las correcciones. Y no hemos comentado en ningún momento el tema de los simulacros, pero creo que también es algo de sentirse muy orgullosos, y es que en los últimos meses hemos hecho infinidad de simulacros y obviamente hemos compartido, porque también hay una cosa que nos gusta recalcar, que cuando hablamos de todo esto, de la formación, que estamos muy orgullosos, también somos conscientes de lo que queréis escuchar muchos de vosotros, que es, sí, sí, todo está muy bien, pero ¿me vas a dar los temas hechos? Sí, sí, pero ¿me vas a dar supuestos resueltos? Sí, sí, pero ¿me vas a dar un ejemplo de programación? Es decir, eso nosotros lo damos, ¿vale? O sea, eso que quede claro. Pero no nos quedamos ahí, sino que nos quedamos en que también queremos formaros. Entonces, simplemente eso como intervención final y poco más. No, 100%. Yo creo que sin duda cada año preparamos mejor de forma objetiva y bueno, un poquito por ahí. Nada, simplemente nos podéis hablar ahí directamente, nos habláis, es nuestro WhatsApp, os pasaremos material de muestras si queréis más condiciones y demás. Echarle también ahora mismo un vistazo al chat de Zoom, ¿vale? Y mirad, yo aquí también os he querido mostrar un poquito la plataforma. Es una plataforma propia, sencillita. Paolo decía, ¿no? Aquí me salen casi 17 simulacros en total, que habrá más recursos, pero para que os hagáis una idea de que trabajamos mucho, hay mucha corrección porque todo tiene corrección y propuestas de mejora. Todas las formaciones internas que ha habido este año, ha habido 11, pues también de exalumnos, de Yosune, de propios como Raúl, ¿no? Que fue alumno y ahora es preparador, hizo también una clase temática de supuestos prácticos. No he dicho, empezamos con la de Daniel Bores, que ha sido presidente de tribunal. Bueno, aquí podéis ver todas las clases subidas. En cada mes, pues también tenéis los temas que se da ese mes, diferentes supuestos. El apartado de técnicas de estudio, que tenéis una planificación de estudio específica, donde cada mes vais a saber. Y también algo que hemos mejorado este año es que todos los meses tenéis la opción de darnos feedback. O os pedimos feedback, no simplemente para, mira, nos han dado comentarios positivos, sino para cada mes intentar ir solucionando lo que necesita cada opositor, porque igual nosotros pensamos que lo estamos haciendo perfecto, pero una opositora lleva 2 meses sin hacer nada y necesita un poquito más de soporte en los supuestos, pues ahí estamos. O un opositor pasó con una comunidad que preparamos que es Galicia, que pedían cosas más específicas, vale, pues vino Pablo, que ha sido opositor de Galicia, y hizo una clase específica de supuestos prácticos. Es un poquito así, intentamos también escuchar a los opositores y sobre todo tomar soluciones. De nada nos sirve que nos deis feedback y no hagamos nada al respecto. Entonces, es una plataforma muy sencillita. Todas las semanas tenéis una tarea a realizar, más las clases que se quedan grabadas si no podéis venir. Hay correcciones y propuestas de mejora.
Y un poquito el viaje es este, de que si ahora hacéis la reserva vais a tener ya acceso a la plataforma y el viaje es un poquito que desde que empecemos hasta el día del examen, pues hayáis avanzado mucho en habilidades, hayáis avanzado mucho como docente de educación física y no os prometemos la plaza porque la plaza no se puede prometer, pero os prometemos que si trabajáis, siempre respondemos y vamos a estar ahí para daros los mejores recursos. Entonces, nada, dicho esto, si tenéis cualquier duda así más específica, vamos a dejar aquí también cositas, o sea, el QR para que nos preguntéis directamente. Insisto, hasta el miércoles vamos a tener esta oferta, entonces esta semana vamos a dar prioridad a toda la gente que nos vaya hablando para que, bueno, aprovechéis y empecéis ya de ya y también os dé esa paz mental, ¿no? De decir, mira, pues ya tengo una academia que me va a ayudar, que me va a acompañar, que me va a preparar y vosotros os olvidáis. Y nosotros empezamos de manera oficial en septiembre, lo que pasa que ahora en verano ya vais a tener algunas cositas para hacer dentro de la propia plataforma. Entonces, nada, si tenéis cualquier duda, las contestamos. En el chat podéis escribir y contestamos cualquier cosa. No sé si tenéis alguna duda al respecto de la preparación o de la propia clase y la contestamos sin problema. Y si no, lo dejamos por aquí, que al final también ha sido 1 hora y 46, pero bueno, también se ha explicado mucha academia, se ha intentado ser preciso y ya solo con esta clase yo creo que independientemente de que escojáis prepararse con nosotros o no, pues yo creo que tenéis una clase que a mí me encantaría que hubiera sido la clase cero de mi preparación, porque al menos os hemos dicho lo que valora el tribunal, cómo opositar, qué no hacer. Y se ha dicho sobre todo también desde el conocimiento y desde la experiencia de no de una muestra de estar preparando 2 años, sino entre los dos, cada semana, cada mes, durante los últimos 8 años, hablando con muchos opositores. Entonces, eso. ¿Podrías repetir el nombre de los dos libros que podemos ir leyendo, Andy? Sí, es el de modelos pedagógicos y el de evaluación formativa y compartida. De todas formas, tienes los enlaces, entra en nuestro canal de YouTube, el último vídeo, ahí tienes todos los enlaces. Se llama Los 3 mejores libros para opositar a educación física, ahí lo tienes todo. Ariz, ¿a qué te refieres de que no sé si te matriculas y no sale grupo? Eso lo hablaríamos, pero en principio, si tú empiezas con la preparación, te acabas preparando y en un año se ve todo. Me refiero, ha habido gente que ha empezado a prepararse este año pensando que había oposiciones y finalmente no había oposiciones y ha seguido porque ha dicho, así me preparo este año y tengo todo hecho. Y ya si quieres repetir al año siguiente, pues obviamente por ser antiguo alumno, pues tiene precio bastante más reducido que un alumno que es de primeras y lo más importante, que tú independientemente de que tengas la oposición en 10, 12, 13 meses, tú si te preparas con nosotros en esos 10 meses, nosotros te aseguramos que vas a tener un bagaje de supuestos prácticos muy amplio, la programación hecha y todo el temario. La supervisión y corrección de la programación está incluida en el precio. Montserrat, claro, una de las cosas que he dicho es que la academia al final intenta que no necesitéis absolutamente nada de fuera. Y si algo nos destaca es que tenemos un equipo de correctores y de preparadores que os intenta responder rápido. Y no de, ay, es que le pasó la programación, tardó 2 semanas. No, no. Es corrección de la programación con propuestas de mejora y lo más importante, Montserrat, corrección de las exposiciones que tú quieras con propuesta de mejora. El compromiso es que todo lo que envíes se te va a corregir. Entonces, claro que está incluido en el precio, está incluido la preparación completa, empezando por estudio, tema, supuesto, programación, exposición y corrección cada semana con lo que mandemos y con lo que vayas haciendo. Bueno, decirle a... ¿Se me oye, no, Diego? Sí, sí. Que decirle a Rebeca que dice que está muy enfocados en secundaria y es que es un poco, al haber venido yo y no también venir un preparador de primaria, los ejemplos que he dado están más relacionados con secundaria. Pero bueno, hemos intentado explicar la esencia y cómo preparamos porque es lo mismo para secundaria que para primaria, pero obviamente adaptándolo a la etapa. Sí, claro, se han puesto ejemplos de secundaria, pero Pero como para que estaba yo. os Claro. hagáis una idea, Mm. a ver, yo soy de primaria, sin más lejos, de educación física primaria, pero aquí en el grupo, a la izquierda, Diego, primaria, Pepe, primaria, Pedro, Alberto, primaria y Sandra, primaria. Entonces, claro, todo lo Mm. que hacemos en secundaria, por así decirlo, en primaria se hace lo mismo. Somos Academia Específica de Educación Física, pero preparamos tanto primaria como secundaria, vaya, sin problema. Eh, Claro, sí, claro, los temas de los grupos que salen, o sea, pregúntanos,
Pregúntanos, los temas están con ejemplos prácticos y con la legislación específica de tu comunidad. A ver. Montserrat, que va. Aquí las correcciones ni las correcciones. Aquí no se paga nada aparte. Quien confía en nosotros y llega hasta el final se lleva todo. Ahora, lo que ha dicho Pablo también, estás haciendo simulacros prácticamente semanales en la recta final. Y quien curra siempre se le responde. O sea, otra cosa no, pero nadie puede decir, oye, he pasado una programación, he pasado y no he recibido respuesta. A ver, se nos puede ir un correo, lo reenviáis y os lo damos, pero contestamos a todos. Pues Juan Miguel, si tú ya tienes preparación y esto te ha servido de impulso, pues eso que te llevas. Sí, es perfecto también. Por eso también hacemos la clase. Entiendo que esta clase gratuita pues puede ayudar a gente que ya tiene preparación, a otra gente le motiva para hacer la academia, pero sobre todo que os llevéis esa mentalidad de esfuerzo inteligente y de entender a lo que os enfrentáis. Quiero decir, ¿tenemos que relacionar tanto el temario con los puestos, la programación, con el decreto educativo? ¿Vosotros? Claro, sí, sí, 100%, Arif. O sea, nosotros corregiríamos en función, en tu caso estás hablando del País Vasco, pues en función del País Vasco, con los criterios y con todo el País Vasco. El caso que hemos puesto de Íñigo, que le puedes de hecho contactar y preguntar, es del País Vasco, se sacó la plaza con nosotros. Carlos, lo mismo, los temas es otra cosa que hemos mejorado, que en educación física primaria los teníamos mucho más listos. Este año era un poquito mejorable y lo hemos trabajado mucho. El tema de que los temas están resumidos con ejemplos prácticos. Incluso este verano le vamos a dar una vuelta para que estén con autores y mucho en función de la clase, que eso también se ha mejorado mucho este año. Paolo ha enseñado, pues, por ejemplo, una clase temática del deporte. Y en esa clase temática del deporte, pues él hace alusión a una serie de autores, a una serie de modelos pedagógicos que, claro, que tiene sus referencias. Pues eso también se ve en el tema para que tenga coherencia, para que tú, cuando te toque estudiar todos los temas del deporte, pues tengas esa facilidad de verte la clase y te ayuda a memorizarlos mejor y de tener también los temas conectados con la propuesta. Y Sara, el oral lo mismo. Mira, el oral, primero, os damos guiones editables para que no partéis de cero. Vais a ver también exposiciones hechas. Todo junio hemos estado con clases y con exposiciones hechas para que, bueno, no es, pásame la exposición y te la corrijo. Yo creo que vas a pasar una mejor exposición si primero ves modelos y si primero entiendes cómo se hace una buena exposición. Y ahí tenemos también casos de éxito que vienen. Y por otro lado, pues tan fácil como que nos pasas la exposición las veces que quieras y nosotros te las corregimos en función de los criterios del tribunal. Y hay clases temáticas también dentro de la preparación puramente de exposición. Cristóbal, sí. De hecho, Andalucía es una de nuestras comunidades fuertes. Hay varias. Preguntarnos también por el grupo de WhatsApp y así os contestamos directamente. Y, y el tema de Andalucía, hace 2 años, bueno, el año pasado que preparamos un grupo pequeñito de educación física primaria, hubieron bastantes plazas. De hecho, en el Movimiento Aprendo lo tenéis. Creo que 5 o 6 plazas entre Sara, Manu, Rafael, ahí lo tenéis. Y este año la apuesta por secundaria Andalucía también ha sido fuerte. Entonces, está todo adaptado a Andalucía, 100%. Y Sánchez, sí, un grupo, o sea, una comunidad por la que vamos a apostar en este 2026-2027 es Madrid. De hecho, el caso que habíamos puesto de Ruth es opositora que se sacó, esta chica se sacó la plaza en las anteriores oposiciones de Madrid. Y claro, es algo que también tenemos muy presente y vamos a darle mucha caña este año con el supuesto biomecánico. Carlos, el tema del precio, como no es un precio cerrado, me refiero. Hay 3 modalidades de pago y en función de la modalidad del pago te ahorras mucho, mucho o sea, te ahorras un poquito más o un poquito menos. Pero el pago único, por ejemplo, te sale a menos de, o sea, 140 y algo al mes para que te hagas una idea, si lo pagases mensualmente. Pero todas las condiciones de pago, para que, sin matrícula estamos hablando, todas las condiciones de pago, escribidnos y os pasamos el dossier. Os pasamos el dossier con todo, ¿vale? Ahí tenéis, porque si elegís mensual, elegís trimestral, elegís anual, pues tenéis una cosa u otra. A ver, Sí, bueno, lo que dice Sara es así, ¿eh? Lo que dice ella, que mediante grabación se corrige la defensa oral de la programación. sí, Eso es. sí, sí. Y no somos, y otra de las cosas con las que también tenemos un equipo grande es justamente eso, que una directriz es que no hay límite, me refiero, yo me encontré también en mi academia y muchos opositores vienen desencantados de otras academias de, no, es que me corrigen solo una vez la programación o solo me dejan enviar una exposición. No, no, te aseguro que si tú trabajas, nosotros vamos a responder, aunque nos toque currar más, porque de manera egoísta, queremos que te vaya bien. O
sea, queremos que te vaya bien porque si te sacas plaza, al final son incentivos alineados. Tú te sacas plaza, nos recomiendas. A ti te va mal por lo que sea, porque no hemos respondido, no nos recomiendan. Obviamente queremos lo mejor para los alumnos, pero también somos egoístas para o sea, querer seguir teniendo alumnos. Entonces, las veces que haga falta, Sara, tú nos envías que nosotros vamos a responder. Y nada, chicos, chicas, por aquí lo vamos a dejar. Lo dicho, aprovechad, preguntad lo que sea, material de muestra en el QR, es directamente al WhatsApp. Vamos a contestar estos días, vamos a estar también, yo mismo os voy a estar llamando si necesitáis más, que os explique alguna cosita. Yo mismo soy el que llamo, entonces cualquier cosa que necesitéis, ahí vamos a estar para que estéis convencidos de que si realmente pues confiéis en nosotros, que no tengáis dudas de, ostras, menuda sorpresa, no trabajan supuestos prácticos, ostras, no sabía lo de la programación. Yo os contesto todo, hablarnos por ahí, os informamos de todo, dar también por mi parte las gracias a Paolo por estar aquí y nada, seguimos hacia adelante intentando ayudar al máximo número de opositores y sobre todo de una forma cualitativa, que es lo que se busca en el momento en el que estamos. Así que muchísimas gracias, escribid que vamos a contestar a todos y estoy seguro que nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego.